Sí. Buenos días a todos. Director territorial de Mapfre y amigos Carcelada, el socio director de Cuatro Casas en Palma de Mallorca, Javier Solá, resto de compañeros de Mapfre y de Cuatro Casas que hoy nos acompañáis, empresarias y empresarios, amigas y amigos, bienvenidos aquí, bienvenidos a CAEP, la Casa de los Empresarios. Bienvenidos a una nueva e interesante jornada empresarial, como decía anteriormente, aquí en vuestra casa. Hoy dedicada a un tema que yo creo que es muy interesante, que nos puede ayudar a todos, el beneficio de la retribución flexible para trabajadores y empresarios, donde los expertos que hoy nos acompañan abordarán una variante retributiva que permite a los trabajadores tener mayor poder adquisitivo sin que se incremente la masa salarial de la empresa. El sistema de retribución flexible presenta interesantes beneficios tanto para las empresas como también para los trabajadores. A lo largo de las 2 próximas horas, nuestros protagonistas nos expondrán las ventajas y los aspectos legales a tener en cuenta para poderlos implementar en vuestras organizaciones empresariales. La retribución flexible ofrece la posibilidad de mejorar el compromiso del trabajador, facilitando su vida diaria y se adapta a las necesidades de la organización y de cada empleado. Puede hacerse a través de distintos tipos, por ejemplo, un seguro médico a los trabajadores, tickets de comida o restaurantes, cheques de guardería, tarjeta de transporte, cursos de formación, equipamiento para teletrabajar, acciones de la empresa o planes también de pensiones. Estos últimos, los planes de pensiones, también serán hoy objeto de análisis a lo largo de la mañana, especialmente sus últimas modificaciones dentro del sistema de empleo. Sin duda, yo creo que abordamos una jornada de plena actualidad, dado que nos encontramos en un momento de negociación, tanto los empresarios como las sectoriales, de muchos convenios colectivos en estos momentos en toda España, no solo en Baleares. Aquí se tiene que firmar en los próximos meses un convenio que va a ser muy discutido, habrá mucha polémica, que es el convenio de la hostelería, que caduca en marzo del 2023. Todos estos convenios, permitidme que os recuerda, se están aprobando, como decía anteriormente, los sectores tras varios meses de dura negociación. Nosotros hemos firmado en Baleares en diciembre, no en diciembre, en agosto firmamos el convenio de la sanidad privada, que nos costó, la verdad, un año de negociación. Lo hemos firmado con un incremento salarial de un 8% en 2 años, el 22 y el 23, y la verdad que ha sido un convenio duro de negociación, pero que al final ha llegado a buen puerto, y la verdad estamos contentos del sector sanitario privado haber podido firmar este convenio que afecta a 5.000 trabajadores en nuestras islas. Como os decía, desde la patronal no negociamos convenios colectivos, negocia cada sectorial, pero sí estamos sentados con los sindicatos y los gobiernos en las mesas de diálogo correspondientes, tanto aquí en Madrid, tanto aquí en Baleares como en Madrid, la COE, que está en la mesa de diálogo social junto con los sindicatos y junto con CEPIME. Y son negociaciones que en estos momentos habréis visto todos por la prensa, que son conflictivas porque estamos en el momento que estamos, ¿no? Tenemos muchas manifestaciones, hubo la semana pasada y también en la calle por parte de los sindicatos, diciendo que ellos lo que quieren es que haya un aumento salarial de acuerdo con el IPC de la inflación que tenemos en estos momentos. La inflación en estos momentos es altísima, estamos en 2 cifras que hacía 30 años que no la teníamos, y debido a la guerra de Ucrania y a todo lo que vosotros sabéis, con lo cual las empresas no pueden asumir el coste que supone aumentar los convenios colectivos de acuerdo con el IPC, porque hay muchas empresas que debido a la pandemia lo han pasado muy mal y están a punto de una situación en la cuerda floja, que no saben si van a poder seguir o van a tener que cerrar, sobre todo las pymes, que el 99% de las empresas en España son pymes, y hay empresas que durante la pandemia lo han pasado muy mal y de ahora en adelante tienen este otro problema, que es el aumento de los convenios colectivos o la negociación debido a la alta inflación que tenemos, que estaba en 2 cifras, ahora está en el 8,9 creo, con lo cual es altísima, y en Europa también lo es, y estamos en esta situación que a los empresarios nos preocupa, y hay muchas empresas que no lo van a poder asumir porque no han tenido beneficios, y a la hora de la verdad estamos en esta tensa negociación de lo que son los salarios, ¿no?
Y desde CAE pues llevamos tiempo, como decíamos también, aparte de que estamos en España con una presión fiscal altísima, diciéndoles a los gobiernos que a ver si podemos llegar a un acuerdo para que nos bajen los impuestos a las empresas, porque como decía, en estos momentos pues afectan a los balances de las empresas y también a las nóminas, y de una manera indirecta o directa, mejor dicho, si las empresas no pueden seguir manteniendo su actividad económica, al final repercutirá pues en la calidad del empleo y en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que es importante pues en este contexto en el que estamos actualmente tener en cuenta este escenario en que los aumentos de precios y salarios se retroalimenten en un momento dado entre sí, porque esto lo que podría dar lugar es a una segunda ronda y que nos lleven a una espiral inflacionista. Implementar, como decía, la inflación en los salarios, como exigen los sindicatos, supondría un drama para la economía. Adecuar el incremento salarial en función de la inflación supondría, como decía anteriormente, más paro y cierre de muchas empresas. Y desde COE pues se están proponiendo unas subidas salariales paulatinas, no ligadas al actual IPC, porque muchas empresas no pueden asumirlo. La recomendación de la COE es que se aumente un 2,6% anual, que es la media en la que están ahora firmando los convenios colectivos, la mayoría de los convenios colectivos en España, ¿no? Y conviene también tener en cuenta, y esto nosotros desde COE y también aquí desde la patronal lo decimos, pues que el propio gobierno se ha negado a hacer este aumento salarial ligado a la inflación a los funcionarios y a la administración, con lo cual el gobierno sería el primero que tendría que tener un poco en cuenta que no nos exijan de una manera tan fuerte que lo están haciendo a los empresarios en estos momentos, en que liguemos el aumento de los salarios, de los convenios, a la inflación, ¿no? Por lo tanto, nosotros que desde CAE también siempre lo digo, estamos dispuestos desde la patronal a mejorar la vida de nuestros trabajadores, porque nuestros equipos y las personas que forman parte de las empresas es el valor más importante que tiene la empresa. Yo siempre digo, la empresa es como una familia y si los trabajadores están contentos, la empresa funciona mejor, con lo cual nosotros como empresarios queremos cuidar a nuestros trabajadores y estamos dispuestos a aumentarles los convenios colectivos en la medida que podamos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahora, en las próximas horas, estos expertos que tenemos aquí los vamos a escuchar y nos van a ofrecer las alternativas que nos ofrece en un momento como el actual la retribución flexible, que también se puede incorporar a las negociaciones de los convenios colectivos, como estaba comentando anteriormente. Pues sin más, pues yo os dejo hoy en manos de Cuatro Casas y de Mapfre para que ellos os cuenten todo lo que hoy nos han venido a explicar de una manera concreta y que yo creo que puede ser muy beneficiosa para las empresas, tener en cuenta lo que puede ser esta retribución flexible. O sea que bienvenidos una vez más todos aquí. Gracias por estar aquí hoy vosotros, tanto Cuatro Casas como Mapfre, para poder explicarnos todo lo que nos vais a decir, que yo creo que es interesante, como decía anteriormente, para todas las empresas y para todos los convenios colectivos que se van a firmar de ahora en adelante. Yo pienso que luego, cuando termine la charla, si tenemos un resumen, lo podemos difundir a todas las empresas que forman parte de CAE, porque no ha podido venir todo el mundo. Estamos a las 9 de la mañana y la verdad que estoy contenta porque la sala está llena, o sea que él ha tenido mucho poder de convocatoria el tema que hoy tenemos encima de la mesa, con lo cual yo creo que si lo difundimos pues puede ayudar al resto de las empresas y al resto de las sectoriales a que tengan una carta más a la hora de negociar los convenios colectivos y que pueda ser más fácil para ellos llegar a un acuerdo, porque como decía, se están firmando muchos convenios y ahora tenemos encima de la mesa uno de los más importantes, porque afecta a hostelería y a toda la restauración, que se va a firmar, ya se empieza a negociar porque termina en marzo del 2023. Pues nada, yo no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar aquí y os paso la palabra a todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Nada, bienvenidos a todos. Gracias por venir, especialmente en los presencial, pero me consta que también en online había bastantes asistentes. Gracias a Carmen y a todo su equipo por siempre la predisposición a cualquier propuesta de poder estar en la casa de los empresarios, o sea que para nosotros es un privilegio, y gracias a Cuatro Casas, a Javier y a Guillermo, por dedicar su tiempo a estar aquí con nosotros, compartir su sabiduría, su punto de vista en un tema que creo personalmente, y creo que tal como estaba indicando ahora Carmen, concluye la circunstancia del momento, pero no es una cuestión de momento. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad empresarial y es una cuestión de tener cercanía con las empresas y con los trabajadores para poder afrontar estos temas que creo que son muy importantes, porque
el principal activo de las empresas de servicios, hombre, pues las empresas, los hoteleros que hablabas, te referías al convenio colectivo, pues hombre, pues tienen activos inmobiliarios o no, pero su principal activo es el personal, y el personal, con todo este movimiento y la sociedad que nos está tocando vivir con la inflación, pues se vuelve en algo clave para poder garantizar el servicio para nuestros clientes, y el poder retribuir de forma eficiente y poder retribuir de una mejor forma tanto para los trabajadores como para la empresa creo que es fundamental. Entonces, este es el tema que vamos a abordar hoy desde el prisma del ámbito jurídico, que tenemos aquí pues a los mejores profesionales que creo que tenemos en territorio, tanto local como nacional, y Ángel Crespo, compañero, que lleva muchos años trabajando y divulgando forma de retribuir a los empresarios, a los trabajadores y a los empresarios, y creo que nos puede aportar también su visión desde el punto de vista práctico. Nosotros ya creo que como marca no hace falta que digamos, porque creo que nos conocen, especialmente en Baleares se nos identifica en el segmento empresarial porque cubrimos los activos de las principales empresas de Baleares a nivel pues, patrimonial, a nivel de responsabilidad civil. Tenemos una presencia muy importante en los seguros médicos en el mercado, pero posiblemente en esta parte no se nos conoce, y consideramos que también es importante pues, que sepan que estos servicios podemos tener cercanía pues, con todas las empresas y con los asesores de empresa para poder ofrecer estos servicios de la mejor forma posible. Y sin más, pues Javier. Sí, no, bueno, simplemente los buenos días. Gracias, Carmen, gracias a la presidenta, a todos los asistentes, ¿no? Decías que es... no sé si se me oye, ahora mismo. Sí. Perfecto. Es un tema que para nosotros, desde el punto de vista jurídico, es muy útil, ¿no? Porque lo utilizamos no solamente desde el prisma colectivo, negociación colectiva, sino también pues, desde el plano individual. Hoy vamos a ver esas pistas y vamos a abordar temas, yo creo que como tú comentabas, Óscar, hace un momento de calado. Y nuevamente, pues eso, agradeceros vuestra presencia, vuestro interés. Yo creo que es un tema, bueno, pues que sobre todo a través de la última reforma operada en junio, el 30 de junio, estamos hablando de novedades muy próximas, y vamos a hablar de novedades de calado y que van a tener también, no solo desde el prisma jurídico, que es puramente que nosotros obviamente abordamos como firma jurídica, no solamente a nivel nacional, como tú dices, sino también en Palma, por el tamaño de las empresas, por la utilización que se hace de esta herramienta, como una herramienta además de retención del talento, que es un poco yo creo que lo vamos a abordar hoy, que es lo que más ha costado, ¿no? Decía la presidenta hace un momento, pues es verdad que hemos tenido una temporada muy próspera y bueno, pues de la mejor que se recuerda en muchísimos años, pero también ha supuesto una descapitalización de trabajadores. Todas las empresas turísticas han echado de menos mano de obra, ¿no? Y esto es una fórmula más, ¿no? Para retener el talento y para poder colmar las expectativas de nuestras plantillas. En cuanto a la estructura del acto, todos cuando preparamos esta ponencia, pues por cierto Ángel, encantado de saludarte también, buenos días, y a Guillermo también. Guillermo, socio del despacho y experto también en materia de previsión social complementaria. Cuando preparábamos con ellos, con mis compañeros de ponencia, la presentación de hoy, bueno, queríamos hacer algo, bueno, pues como veis, ¿no? Un poco con ambiente práctico, sin presentaciones en PowerPoint, y provocando que haya un debate, que haya un diálogo, ¿no? Haremos una pequeña introducción por cada uno de los dos ponentes expertos en la materia, y iremos avanzando entre mi querido Óscar y yo, pues para ir desbrozando un poco la materia y avanzando sobre las cuestiones más prácticas. Sin más, yo creo que lo interesante es que, si te parece, Guillermo, pues introduzcas un poco la cuestión, ¿no? Vuelvo a decir, nosotros abordaremos un poco más la cuestión desde el punto de vista del prisma jurídico. Es verdad que con Mapfre tenemos el gusto de colaborar en muchas reestructuraciones, y precisamente esa es una de las sinergias que guardamos con esta gran casa, y la parte de la que nos va a hablar Ángel, pues es la más relativa a los productos, al material, a los vehículos a través de los cuales se canaliza la normativa en materia, en este caso, de retribución flexible y de complementos de pensiones y de previsión social complementaria. Guillermo, cuando quieras, y buenos días. Buenos días a todos, y gracias por la invitación, presidenta. Bueno, la verdad es que es un tema que tiene relación en dos cuestiones. Por una parte, la retribución flexible, que yo creo que todos sabemos qué es y en qué consiste. Y, por otra parte, pues la previsión social complementaria y cómo se puede incardinar esa previsión social complementaria en el marco de esa retribución flexible.
La retribución flexible no es otra cosa que la sustitución, la innovación de retribución en metálico por retribución en especie. Retribución en especie que en algunas ocasiones tiene determinados beneficios fiscales y en otras no. Lo que sí permite esa retribución en especie es adecuar lo que necesita el trabajador en función de sus necesidades, de si necesita tickets guardería, de necesita tickets restaurantes, si necesita seguro médico y por lo tanto pues ajustar mejor, pagar de mejor manera la prestación de servicios laborales. En este ámbito pues también tendríamos la posibilidad, no me gusta utilizar el término producto porque no lo es, no es un supermercado, pero sí meter dentro de ese intercambio de retribución en metálico por retribución en especie la previsión social complementaria. La previsión social complementaria en estos momentos y con las circunstancias que estamos viviendo yo creo que cumple tres finalidades primordiales que cada vez van a ir adquiriendo mayor trascendencia, mayor importancia. Por una parte la fidelización, es decir, el compromiso a largo plazo que supone un contrato de trabajo entre empresario y trabajador, en donde, oye, mi compromiso contigo es a largo plazo y no solamente pactamos salario para que vivas hoy, sino también salario diferido para que puedas vivir mejor mañana. Cumple una segunda función, y es que es uno de los pocos nichos en donde todavía el tratamiento fiscal es bueno. En estos momentos, como apuntaba la Presidencia, con la presión fiscal que existe en este país y las posibilidades de tener un mejor tratamiento fiscal son muy pocas, muy limitadas. Y la previsión social es hoy todavía un nicho que permite pues, no pagar impuestos hoy y posiblemente pagarlos dentro de unos años cuando mi nivel de rentas sea inferior. Es decir, cuando mis ingresos también disminuyan y por lo tanto la renta que voy a pagar dentro de unos años será inferior en la medida en que mis ingresos también serán inferiores. Y finalmente una que es para mí fundamental y es las empresas y los trabajadores vamos a tener que acostumbrarnos a pactar cosas en materia de previsión social porque las pensiones están cambiando. La última vez que cambiaron fue en diciembre del año pasado y seguro que todos los que estamos en esta sala nos jubilaremos en unas condiciones que no serán las de diciembre del año pasado, sino peores. Y por lo tanto, es necesario empezar a hacer hucha para poder mantener unos niveles de vida dignos. Es decir, es archiconocido y público que el sistema de pensiones actual no es sostenible, por muchos motivos, entre otras cosas por la inversión de la propia pirámide. Y por lo tanto, la tendencia va a ser a lo largo de los años, con sus correspondientes disposiciones transitorias, etcétera, etcétera, a que el cálculo de esas pensiones sea inferior. En estos momentos, si no recuerdo mal, seguro que el porcentaje habrá cambiado, la renta sustitutoria que representa una pensión pública de jubilación en España es más o menos del 70% respecto de lo que ganaba en activo. ¿Es este porcentaje normal o habitual? Desde luego es uno de los más elevados de nuestro espectro comunitario, europeo y de nuestros vecinos. Y por lo tanto, la tendencia será que ese porcentaje vaya disminuyendo porque simplemente el sistema no da para más. Con lo cual, si siempre ha sido importante la previsión social, la realización de esa hucha, el segundo pilar que han llamado, el complemento a lo que voy a recibir del Estado cuando me jubile, adquirirá cada vez mayor trascendencia. Y es por ello por lo que la última reforma de junio que apuntaba Javier, se han modificado cosas desde el punto de vista del reforzamiento de ese segundo pilar que ya comentaremos a lo largo de la sesión de hoy. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Y una pregunta para Ángel. Desde el punto de vista asegurador, ¿qué productos son los más demandados como retribución flexible? Es decir, hemos puesto un marco de referencia jurídico, vamos, desde ese prisma, en tu experiencia. Pues buenos días, Óscar, compañeros, muchas gracias y Presidenta, muchas gracias por la invitación.
Básicamente, antes de introducir en qué elementos de retribución flexible, creo que, y siguiendo un poco en el hilo del refuerzo de este segundo pilar, pues efectivamente tenemos un sistema de pensiones, Óscar, como conocemos, sujeto por tres tipos de pilar. Un primer pilar, que es nuestra seguridad social, nuestros ahorros públicos, que como bien explicaba Guillermo, pues estamos en el mejor momento de ellos, ¿verdad, Guillermo? Ahora irán poco a poco decayendo y haciendo distintas modificaciones. Os recuerdo dos que han venido, bueno, pues con periodos transitorios para quedarse, que han sido las de, nos van llevando la jubilación hacia los 67 años a todos, bueno, no todos, sino que de momento los que llevemos 38,5 años cotizados a los 65 años, esa será nuestro 100% de prestación de jubilación y por lo tanto podremos jubilarnos a esa edad con ese 100% de prestación, pero los que no lleven 38,5 años, a partir del año 2027, como sabéis, pues ya saltarán hacia los 67 años. Esa reforma ha dolido, pero ha dolido otra todavía un poco más, que es nos han alargado los periodos de cómputo o de cálculo de las cotizaciones. Ya no estamos en los últimos 15 años, sino que ahora nos recogen los últimos 25 años de vida laboral. Y probablemente por ese punto tendremos otra reforma que nos llevarán hacia 35 años de vida laboral o, por qué no, a toda la vida laboral. De tal manera que si meten cotizaciones menores y las juntan con cotizaciones mayores, que se sobreentiende que tienes algo más de salario en tu vida, pues la media de la prestación de jubilación o esa base reguladora te bajará. Cuando me toca hablar de la previsión social complementaria, intento introducirla como que es un hándicap que tenemos en esta sociedad y que requiere un cambio cultural de la sociedad, de todos los intervinientes, no solo de las empresas, sino también de los propios trabajadores a la hora de aceptar estas medidas. Y es un cambio cultural muy importante, porque si os fijáis, si fuéramos y siempre cuento esta misma broma y perdonadme, si fuéramos a una entrevista en Estados Unidos de trabajo y nos pusiéramos a mirar en esa entrevista ese empleado y ese empleador, pues lo primero que le preguntaría el empleado a ese empleador es: hola, buenos días, ¿qué tipo de seguro de salud existe en esta compañía, ¿no? Y si me cubre todo, y si tiene alguna franquicia, y si cubre a mi familia. Luego probablemente hablarían a lo mejor del seguro de vida. Oye, ¿qué tipo de seguro de vida existe en esta empresa, en esta compañía? ¿Qué capitales, qué coberturas? A lo mejor le preguntaría si existe alguna hucha de ahorro a medio o a largo plazo, además de lo que le va a preguntar al final, que es cuánto voy a cobrar en dólares americanos en este trabajo. Y quizá más o menos eso podría llegar a ser una entrevista. Si cogiéramos una entrevista esa misma y nos la trajéramos a cualquier punto de España y miráramos por un ojo de la cerradura, que es lo que se están hablando entre el empleado y el empleador, pues probablemente el empleado lo primero que le va a preguntar es ¿cuánto cobro? Si le apura, oye, dame otra pregunta, pues probablemente sería ¿cómo me queda eso neto? Y la tercera pregunta que me puedes hacer es las vacaciones, si las puedo coger de enero a diciembre o si en agosto todas enteras, o si tengo algún otro día por fuera, ¿no? Y ese es el concepto de previsión social empresarial que culturalmente tenemos aquí en España. Y creo que ese es el cambio que necesitamos hacer y nosotros poco a poco y con nuestra forma de hacer las cosas pues lo vamos contando, ¿no? Existen otras soluciones, otras posturas y muy enclavadas dentro de la previsión social complementaria y por supuesto dentro de la retribución flexible. Respondiendo a tu pregunta, Óscar, ¿qué elementos? Los más conocidos suelen ser pues un seguro de salud colectivo, en donde hay una exención fiscal de hasta 500 euros en el IRPF por el pago de prima que te hace la empresa, porque tú sustituyes una parte de ese salario bruto y de ese salario bruto se te paga una prima, que al imputarte en tu IRPF pues queda exenta con los límites de 500 euros por ti y 500 euros por cada uno de tus familiares que convivan en tu domicilio. O bien los tickets restaurante, que también tienen una exención fiscal a la hora de imputártelo de un porcentaje o de un dinero al día. También existen las guarderías, que no tienen, por cierto, límite de exención fiscal, por lo tanto, ahí en las guarderías puedes irte a la guardería más cara y lo pagas con el salario bruto con una gran exención. Cursos de formación podría ser otra de las fórmulas de retribución flexible. Pero sobre todo la que se está imponiendo y la que estamos poniendo muy en liza y contando a las empresas que también existe es la capacidad de que esa empresa permita a los trabajadores, a través de una hucha colectiva, veremos en qué instrumento o qué producto, a mí tampoco me gusta llamarlo producto, veremos en qué instrumento lo puede hacer, para que sean los propios empleados los desde que su salario bruto puedan elegir ahorrar directamente de cara hacia la jubilación sin imputar fiscalmente ese traspaso de dinero. Yo conozco dos maneras de ahorrar, ¿de acuerdo? La primera sería desde mi bolsillo individual. Ese bolsillo individual pues podría ahorrar con mi neto. Primero tendría que pasar mi salario bruto por toda mi retención de IRPF, la que me diga el gobierno de cada uno de los años, cotizar a la seguridad social, cotizaciones que cada vez se van a poner un poco más caras con lo que tienen previsto, y luego después con el neto, pues cada 100 pesetas me han quedado 60, con esas 60 empiezo a ahorrarlas directamente en una hucha de ahorro individual y es mi primera manera. Hay una segunda manera que es bastante interesante y sería la capacidad que yo tendría para, de manera voluntaria y si mi empresa me lo ofrece, poder coger un trozo de mi salario bruto, con un límite del 30% dentro de la materia de retribución flexible, descontando lo que ya tenga en retribución flexible dentro de ese porcentaje y cogiendo ese trozo de salario bruto que yo eligiera de manera voluntaria, echarlo directamente a una hucha de ahorro hacia mi jubilación
sin impacto fiscal. ¿Qué acabo de conseguir con eso? Lo primero que he hecho ha sido reducir mi salario, mi marginal. Por lo tanto, mi porcentaje de retención marginal de ese mismo año será menor porque acabo de bajar mi salario bruto. Lo segundo es que no meto 60 pesetas, meto las 100 directas, porque no pasa por ninguna retención, sino que directamente desde mi salario bruto estoy aportando. Y por lo tanto la rentabilidad que pueda ocasionar en esa hucha la cojo de todo el dinero que estoy aportando directamente en esta hucha. Y voy haciendo aportaciones que me van siendo líquidas o serán líquidas en el momento de lo que indica la propia ley, que sería en el momento de las contingencias que preserva la ley, que serían jubilación, fallecimiento e invalidez como supuestos generales, a los que se puede incluir algunos supuestos de liquidez especial, como por ejemplo podría ser el desempleo, la enfermedad grave o la dependencia. De tal manera que ya no es la empresa dotando este tipo de huchas ni aportando directamente desde su balance en busca de algunos premios, que también los suelen utilizar, sino que es colocar una hucha a favor de los trabajadores y que sean los propios trabajadores los que de manera voluntaria y mediante una innovación contractual, y supongo que entraremos luego en ese detalle, en ese paso, sean los que elijan cada año aportar directamente a esta hucha y generarse un complemento de ahorro hacia la jubilación. Luego, en el momento de sacarlo, Hacienda perdona esta parte de imputación. Lo que no perdona es a la hora de cobrarlo, cuando lo tengas que cobrar, porque tiene muchísima memoria y se acuerda que tú vas a sacar ese dinero y en un momento dado lo vas a empezar a hacer líquido. Y es en ese momento cuando tienes distintas opciones de cobro. Podrías cobrarlo en forma de capital, llevártelo todo de un solo golpe, pero volverías a elevar otra vez el marginal y lo sumarías a la base imponible de esa pensión de jubilación, en donde, como bien decías, Guillermo, tu marginal será más bajo que en activo, y lo podrías llevarte de golpe, o bien podrías llevártelo de poco en poco en un sistema de rentas complementario a la pensión pública, la que nos pueda quedar, de tal manera que difieras esa fiscalidad y la retención de IRPF sea por lo que realmente cobres cada año de esa hucha que te has ido generando directamente. Y sé que es complicado porque, claro, el Gobierno de España decía hace tiempo, oye, el 15% de nuestras nóminas actuales deberíamos empezar a destinarlas hacia la jubilación. Claro, pero hoy la sociedad llega a día 21 a fin de mes, entonces le cuesta bastante de su bolsillo individual destinar ese 15%, ¿no? Pero tenemos que intentar hacer el esfuerzo de creernos que vamos a necesitar un complemento de cara al futuro. Y los sistemas de retribución flexible que implementa la previsión social empresarial puede ser una magnífica idea, siempre que se mantenga como está fiscalmente, que lo has comentado, Guillermo, y se siga funcionando de esta manera. Y eso es lo que vamos contando empresa a empresa y los distintos instrumentos que existen para hacer este tipo de retribuciones flexibles. Yo creo que, gracias Ángel, yo creo que si estamos hablando de salarios, ¿no? La presidenta hablaba de la retribución que se pretende negociar en el convenio colectivo del sector de hostelería, que es el mayoritario, ¿no? Pero de lo que vais diciendo vemos que en materia retributiva, hablando de complementos y hablando de las cosas que pueden hacer las empresas pues para salirse de ese carril del incremento del salario en efectivo y hablar de este tipo de fórmulas, ¿no? Y hay poca previsión social complementaria, yo creo, en los convenios de Baleares, algo que no se está haciendo en la práctica. Nosotros en el despacho, aquí sobre todo en Palma, ya tenemos una solera, ¿no? Como vosotros en Mafre, no tenemos demasiadas pocas peticiones con respecto a lo que, con relación a lo que podía realmente ser y la utilidad que comentas tú, Ángel, porque es un instrumento tremendamente útil, pero sí que estamos acostumbrados ya a nivel de nuestro área laboral a implementar este tipo de soluciones, ¿no? Y con vosotros en muchos casos además. Y la pregunta para Guillermo es, ya entrando ya en materia y dando soluciones, aportando soluciones no solo a los que estáis en la sala, sino a los que estáis en casa o en el trabajo viéndonos, es ¿cómo se implementa? ¿Cuáles son las fórmulas correctas, ¿no? Que en el despacho o jurídicas, en resumen, porque yo sé que esto da para una sola monografía, ¿no? Para articular esta serie de complementos retributivos de manera correcta? ¿Cómo funciona la retribución flexible, en pocas palabras, Guillermo? A ver, entramos enseguida en ello. Ha habido, creo que, un cambio de paradigma importante a partir de junio. El Estado es consciente de que tiene que fomentar la previsión social complementaria y su finalidad es hacerlo a través de los convenios colectivos estatutarios. Es decir, que los convenios, en ese trueque clásico de negociación, que hablando la presidenta, a mí se me ha ocurrido, ¿por qué no transaccionar inflaciones desorbitadas con previsión social, por ejemplo? Lo que pretende es que a través de la negociación colectiva estatutaria, a través de vuestros convenios colectivos, se asuman compromisos en materia de jubilación, incapacidad y fallecimiento. Y para eso, pues, un convenio sectorial podrá
obligar a las empresas a estar dentro de un plan de empleo, sistema de empleo, sectorial, de forma que las empresas están obligadas a adherirse a ese plan y cumplir el compromiso que se haya asumido en el correspondiente convenio colectivo. Por lo tanto, no sé si esto finalmente se traducirá en la práctica de que efectivamente los negociadores utilicen ese elemento para introducir cosas nuevas en los convenios colectivos, pero que la finalidad está impuesta por el Gobierno en la medida en que está facilitando que esos planes de pensiones del sistema de empleo lleguen pues a toda la sociedad, como a través de los convenios colectivos estatutarios por su eficacia normativa y su aplicación erga omnes. Por lo tanto, es posible que sí, que dentro de, no sé si en estos convenios colectivos o en los siguientes, alguien se plantee pues que en el sector tiene que haber un plan de pensiones simplificado aplicable a todo el sector de la química, a todo el sector del metal, a todo el sector de la hostelería. Es posible que ese cambio de paradigma se produzca. O sea, que el legislador, como decías tú, Ángel, hace un momento, está poniendo en bandeja, ¿no? Que realmente la precarización del sistema público de pensiones, y lo que comentabais, no solamente va a haber una disminución de las prestaciones por este tipo de prestaciones por pensiones públicas, sino que se va a ver disminuido también, se va a ver incrementado la edad de jubilación, y el acceso, por lo tanto, va a ser más tardío, ¿no? Y se está poniendo claramente en bandeja, y por no desviarnos mucho más del tema, ¿tú ves preparación en la negociación colectiva a nivel nacional y sobre todo ya a nivel incluso de Como Baleares? apuntaba la presidenta, yo les veo más preocupados por negociar el 8% de incremento salarial que no de decir, oye, olvidémonos de esto, que el incremento sea un 2% y hablemos de algo distinto como pueda ser futuro, previsión social complementaria, y montemos un plan de pensiones de sistema de empleo. Es por eso por lo que los convenios colectivos tradicionalmente no han abordado este tema, y ahora pues es posible que sí lo hagan, no lo sé. No tengo demasiada confianza tampoco, pero por lo menos se ha puesto los instrumentos a disposición de las partes negociadoras para pensar y negociar en términos de previsión social complementaria, que puede ser una forma de no pensar tanto en que lo único que sea objeto de negociación sea el incremento salarial de acuerdo con IPC, ¿vale? Eso es previsión social colectiva. Pero es verdad que la previsión social también se puede canalizar a través de acuerdos individuales. Sí, lo comenté hace un momento. Y es donde juega el tema de los acuerdos novatorios, de la retribución flexible, sustitución de retribución en metálico por retribución en especie. Una aportación empresarial a un plan de pensiones de sistema de empleo o a una póliza de seguro colectivo de vida es retribución en especie. Entonces, ese trueque, esa novación de fijo por aportación de empresa, solamente se puede hacer a través de dos vías: que esa aportación se realice a un determinado tipo de instrumento, que es un plan de pensiones de sistema de empleo, que tiene unas características concretas, determinadas, específicas, un régimen fiscal también limitado. Hay limitaciones en cuanto a las aportaciones que se pueden realizar en las mismas, ya lo veremos. O bien a través de una póliza de seguro colectivo de vida, que es un instrumento distinto, diferente, permite discriminar, entenderme en el buen sentido de la palabra, es decir, no necesariamente tiene que estar destinado a toda la plantilla, sino una parte de la misma, y que también tiene un buen tratamiento fiscal, hasta el límite que señalaba antes Ángel, pues esas aportaciones, mientras no se supere el límite de los 100.000 euros, pues pueden no ser objeto de imputación fiscal. Eso significa que el trabajador no paga impuestos por el importe de esa prima. Tiene el inconveniente para las empresas de que no se lo podrán deducir en el IS, esas aportaciones, hasta el momento en que el trabajador empiece a recibir prestaciones. Cuando empieza a recibir prestaciones, la empresa puede diferirse esas aportaciones, puede deducírselas del IS. Es un tema simplemente financiero, no me hago la deducción ahora, me la haré en un futuro. Con las últimas modificaciones operadas, si queremos utilizar la previsión social como un instrumento más dentro de la retribución flexible, es más fácil llevarla a cabo a través de seguros colectivos de vida que a través de planes de pensiones, porque
la regulación actual lo que prevé es que se trueque entre retribución fija y retribución en especie. Se considera que es una aportación del trabajador y no de la empresa. Por lo tanto, utilizar el plan de pensiones del sistema de empleo dentro de la retribución flexible, no digo que no resulte posible, es posible, pero está mucho más limitada que el utilizar pólizas de seguro colectivo de vida. Gracias, Guillermo. Bueno, la verdad es que también comparto que quizá que sean las empresas las que tienen que levantar la mano, porque son las que primero sufren en el impacto de que se le vayan los trabajadores, de que no se retiene el talento, de que hay que buscar nuevas fórmulas, porque oye, pues incrementar un 8, un 10% de los salarios, yo creo que eso sería lo más fácil en el papel, pero luego en la realidad contable quizás no sea lo más operativo, ¿no? Entonces yo creo que ahí son las empresas, como siempre, que tienen que coger el estandarte y tomar la iniciativa, ¿no? Luego yo creo que la negociación colectiva también vendrá acompañando, pero quizá sea mucho más lenta y vendrá un poco más forzada de todas esas situaciones que ya se vengan dando, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ya un poco bajando a lo mejor en materia de productos, pues preguntarle a Ángel que desde el punto de vista de ahorro a la jubilación, que hablamos que al final el complemento de las pensiones, pues qué instrumentos se pueden elegir. Yo creo que Guillermo ya nos lo anticipaba, pues si nos puedes dar un poco más en esa experiencia operativa, pues con más detalle, pues... Perfecto. Efectivamente, como decía Guillermo, los planes de pensiones de empleo se han intentado poner con fuerza impulsados por el Gobierno, con la creación de un fondo de pensiones público y con el fin de integrarlos dentro de los convenios y las negociaciones colectivas para que parte de los aumentos salariales vayan destinados directamente a una hucha de ahorro de cara a la jubilación. Si nos atenemos al concepto de retribución flexible como tal, estoy de acuerdo con lo que decía Guillermo, como no podría ser de otra manera, en que efectivamente se ha modificado la fórmula de hacer retribución flexible a través del plan de pensiones de empleo, puesto que todas esas pactos que pudieras hacer, innovaciones contractuales, se considerarían límites individuales y por lo tanto estaría muy limitado hasta los 1.500 euros de límite de aportación individual a planes individuales, que eso fue otra de las reformas que hizo el Gobierno hace poco. Bajó las huchas individuales hasta límites de 1.500 y amplió, a cambio, las huchas colectivas en formato de plan de pensiones de empleo hasta los 10.000 euros de aportación entre el bolsillo de la empresa y el bolsillo individual del trabajador, porque son instrumentos contributivos y admiten aportaciones de los dos bolsillos, ¿no? No se utiliza ahora ya para retribución flexible el plan de pensiones de empleo, lo que se utiliza son los seguros colectivos de ahorro a jubilación o seguros colectivos de vida que instrumentan compromisos por pensiones. Los formatos que normalmente ponemos en liza para hacer este tipo de huchas de ahorro de cara a la jubilación de los empleados que voluntariamente así lo decidan, hemos trabajado mucho en estos años con los tipos de interés garantizados, estaban en negativo, hemos impulsado mucho estructuras Unit Link. Las estructuras Unit Link son estructuras formadas por distintas carteras de inversión que van en función del perfil de riesgo que quiera asumir ese mismo empleado, desde un perfil de riesgo muy moderado hasta un perfil de riesgo muy agresivo, que a veces vamos con el condicionante de si eres muy joven, pues todavía tienes años para bueno, pues arriesgar un poco más tus posiciones. Si eres un poco más mayor y estás más cerca de la edad de jubilación, pues es el momento de empezar a garantizarte o consolidar posiciones a través más de más renta fija, ¿no? Y oscilan entre distintas carteras o instrumentos que los llamamos Unit Link, de ahí incluso Mapfre ha impulsado un modelo también de ciclo de vida. En este caso lo que hacemos con estas estructuras es que sabemos que en las empresas conviven gente de 25 años con gente de 62 y efectivamente no todos ellos tienen el mismo perfil de riesgo y por lo tanto un ciclo de vida lo que te hace es automáticamente, ya no eliges tú a qué tipo de cartera te vas a ir a hacer la inversión, sino automáticamente y en función de la edad, los años que te queden hasta la jubilación, somos nosotros los que vamos gestionando esas inversiones y las vamos moviendo de una cartera a otra con el fin de seguir esta lógica de intentar consolidar posiciones cuanto más mayor eres. Y cuando estábamos en lucha con los Unit Link y impulsándolos, pues de repente, como pasa siempre, pues la ley de Murphy, el tipo de interés garantizado en este país empieza a subir a la velocidad del rayo. Entonces nos ha pillado sacando estructuras de Unit Link cuando de repente, pues oye, malo para las hipotecas, bueno para los ahorros, empieza a subir de nuevo el tipo de interés garantizado y ya nos permite empezar a ofrecer cosas de aportaciones garantizadas de cara a la jubilación, pues superiores a un 3% si la línea temporal pues supera los 8 o 10 años más o menos de corte de curva o de tipo de interés que vamos a ofrecer. Somos una sociedad conservadora y por lo tanto volveremos otra vez a esos modelos garantistas. Por lo tanto, en el mercado hoy te puedes encontrar con estructuras de tipo de interés variable que funcionan con estos Unit Link a través de las carteras o incluso con un servicio de ciclo de vida interno. O por otro lado, garantizar directamente esa aportación de cara a la jubilación y tú ya saber que pase lo que pase
no vaya a haber algún otro conflicto internacional, pues tú ya tienes un capital garantizado con cada una de esas aportaciones referenciado a una rentabilidad fija directa a través de estos instrumentos. Por lo tanto, hoy ponemos a disposición seguros colectivos de ahorro jubilación que instrumentan compromisos por pensiones. Voy a repetirlo, pero voy a respirar. Seguros colectivos de ahorro a jubilación que instrumentan compromisos por pensiones son los que ponemos como huchas colectivas a favor de estos trabajadores para que sean ellos mismos los que elijan dónde quieren ir aportando y haciendo esas inversiones de cara hacia la jubilación, sea esa en el momento en que nos dejen jubilarnos dentro de este país. Así que iríamos por esas vías, tanto garantizados como estructuras Unilink para estas huchas colectivas. Gracias, Ángel. Yo, Ángel, bueno, escuchándote, claro, estamos analizando la perspectiva retributiva, ¿no? Que es, bueno, que yo creo que todo el mundo profano en la materia o no, pues sabe que hablamos del dinero en el bolsillo, ¿no? Y estamos avanzando sobre una serie de instrumentos que, como decíamos hace un momento y comentabais los dos, pues el gobierno, y ahora veremos un poco cómo está, qué es lo que se ha modificado, desde cuándo, porque desde el año 87, que es la fecha de la primera norma que aprobó los planes de previsión social complementaria, los planes y fondos de pensiones, ha llovido mucho, evidentemente. La cuestión es que el empresario tiene cada vez más instrumentos, más oportunidades. Decíamos, y veremos ahora, insisto, con Guillermo, cuáles son esas novedades legislativas y esos cambios que se han implementado, y donde MAPFRE pues está obviamente a la última. Pero suena muy sofisticado, ¿no? Porque es verdad que cuando nosotros abordamos un proceso de modificación o cuando las empresas nos piden soluciones de los famosos cafetería plan, de retribución flexible, de ver cómo podemos implementar algo que aporte más neto a la persona trabajadora, suena a empresa grande, ¿no? Y Ángel, yo quería, simplemente por aclarar la cuestión, esto es tan sofisticado como queramos, y allá donde lo ves, y en MAPFRE tenéis muchísima experiencia de muchos años y sobre todo también de tu mano. Hay que ser una empresa muy grande, ¿no? Hay que tener muchos empleados, hay que tener mucha diversidad, mucha población para acceder a este tipo de soluciones, o puede cualquier empresa? Para nada, para nada. Carmen lo explicaba muy bien. El tejido empresarial de nuestro país está formado en la mayoría por pymes. Y ese es el problema que tenemos dentro de esta sociedad. Las grandes empresas y las grandes estructuras esto lo conocen, lo saben, lo dominan, lo implican, lo implementan, retienen a corto plazo a empleados que necesitan retener a corto plazo, retienen a largo plazo a otros y saben hacerlo, tienen departamentos enteros de previsión social complementaria para poder hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que más del 90% de las empresas esta información no les llega al empresario. Es el empresario el que nosotros vamos buscando también, y el que nos encontramos desde MAPFRE es el que tenemos que explicar desde abajo hasta arriba todos y cada uno de estos instrumentos y la fórmula de proceder. Entonces muchas veces es lo que tú dices, se piensa que esto solo está a la altura de grandes empresas, y para nada. Tanto una gran empresa como una pyme, desde un empleado con relación laboral, pueden implementar distintas soluciones en materia de previsión social complementaria sin ningún tipo de problema, exactamente igual que la empresa más grande que se te pueda ocurrir. La diferencia está en que unos lo conocen y lo dominan, y a otros no se lo hemos contado todavía, y eso está en el déficit nuestro de asesoramiento, porque trabajamos y somos profesionales de ello, ¿no? El poder llegar a todos y cada una de las esquinas de empresas para poder contar que existen otras ideas, que no solo es el aumento del 3% de la nómina, que a veces pasa que puedes llegar a cobrar incluso menos neto de lo que percibías antes en función de los IRPFs y los marginales, cómo se están poniendo las retenciones, sino que existen otra serie de soluciones, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos implicamos muchísimo para tratar de llevar este mensaje o esta forma de contar las cosas a todas las pymes que conforman en la estructura de nuestro país. Sí, o sea, desde luego es un mensaje tranquilizador, ¿no? Pues estamos hablando de una temática compleja desde el punto de vista técnico, que varía muchísimo, además desde hace tantos años, desde el año 87, insisto, que se publica la norma de la que deriva todo esto. Y justamente hoy, avanzando sobre la temática, ¿no? y yo creo que es en esa dinámica práctica, ¿no?, que estamos abordando hoy aquí en CAEB, la siguiente pregunta ya es, para Guillermo, es, oye, ¿cuáles son las novedades que nos aporta la norma de junio? El 30 de junio se aprueba, o es la fecha de entrada en vigor de la Ley 12/2022, que ha supuesto modificaciones, sobre todo desde el punto de vista jurídico, ¿no?, que luego tiene apoyo obviamente en los planes y en los instrumentos que manejáis vosotros, Ángel. Pero ¿cuáles son estas novedades principales con las que nos tenemos que quedar esta mañana, ¿no?, en un formato como el que estamos trabajando, Guillermo? Bueno, yo voy a intentar solamente señalar 3 o 4 puntos importantes. La ya señalada, es decir, el intento de fomentar los planes de pensiones a nivel sectorial, de tal manera que incluso la propia norma dice, oye, si un convenio colectivo te prevé la existencia de un plan de pensiones simplificado, el empresario estará obligado a
adherirse a ese plan de pensiones, y solo cuando el propio convenio prevea la posibilidad de que pueda tener un plan propio, es decir, en lugar de estar en un plan en donde están todas las empresas del sector, el empresario podría decir, oye, quiero tener mi plan propio, cumpliendo el compromiso previsto en el convenio colectivo, pero que el plan resulte gestionado pues por lo que decida yo y mis trabajadores, no por lo que decidan pues las comisiones de control y de gestión del plan colectivo sectorial. Esa posibilidad solamente se permite si la prevé el propio convenio colectivo, con lo cual ya ahí tenemos un cierto problemilla. Es decir, que un plan no es otra cosa que un compromiso afecto a un patrimonio, que es el fondo de pensiones. No es lo mismo que el plan sea único y que la gestión de ese dinero, de ese patrimonio, pues sea único también para todo un sector, que yo decida con mi plan, cumpliendo exactamente el mismo compromiso previsto en el convenio colectivo, cómo se va a realizar la gestión de ese dinero. Por lo tanto, esa posibilidad solamente cabría en el caso de que el propio convenio colectivo habilite para ello. Eso es una diferencia importante. Segundo, se han reducido los plazos, se han reducido considerablemente, los plazos para acceder a un plan de pensiones de sistema de empleo. En el anterior sistema, se exigía que no se podía negar, es un instrumento universal, eso significa que todos los trabajadores de la empresa, con independencia de su tipología contractual, tienen que tener la posibilidad de adherirse al plan de pensiones, y antes la norma te permitía pues que esa decisión se produjera una vez transcurridos 2 años, lo cual pues permitía excluir de la adhesión al plan de pensiones a la contratación temporal, que tampoco está pensada la previsión social a largo plazo para este tipo de contratación. Pues ahora no. Ahora no se puede negar ese acceso al plan de pensiones en antigüedades superiores a 1 mes, con lo cual pues está el tema de los temporales por en medio. Más novedades. Una muy importante, que ya viene arrastrada en los 2 últimos ejercicios, si no recuerdo mal, con diferentes redacciones, pero es el tema relativo al límite de aportaciones. Antes, hace unos años, era muy fácil. Oye, hasta 10.000 euros aportaciones a un plan de pensiones eran susceptibles de reducción en base imponible, y aquí paz y mañana gloria. Pero no. A partir de ejercicios 2021, si no recuerdo, y 2022, esto cambia y ya queda definitivamente fijado para el 2023, para el próximo ejercicio. Las cuantías, con carácter general, la cuantía que queda con ese beneficio fiscal de no incluirse dentro de la base imponible de la declaración de renta, son 1.500 euros, contando tanto aportaciones empresariales como aportaciones del trabajador. No hay más, 1.500. Admite la posibilidad de incluir 8.500 más, siempre y cuando venga de aportaciones empresariales, solo si vienen de aportaciones empresariales, o también admite aportaciones del trabajador, siempre y cuando no pase determinados límites de la aportación empresarial previa, que siempre ha de existir. Con lo cual, pues el sistema es un poco más complicado y hay que ver en cada caso cuál es el compromiso y ver si se pueden agotar o no se pueden agotar esos plazos. En cualquier caso, lo que deja es constancia clara y expresa de que no son consideradas aportaciones de la empresa, sino aportaciones del trabajador, aquellas que tengan su origen en una decisión del propio trabajador. Por lo tanto, no vale el trueque entre retribución en metálico por retribución en especie en el plan de compensación flexible. Más cambios. Hombre, 2 desde un punto de vista fiscal. Pensábamos, oye, si quieres fomentar la previsión social complementaria, estaría bien que las aportaciones empresariales que se realizieran a estos sistemas no cotizaran. No es así. Y sí que permite una pequeña reducción, que es anecdótica. En cualquier caso, y leo textualmente, lo que se puede ahorrarse en cotizaciones como importe máximo es multiplicar por 13 la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria
del grupo 8 el tipo general de cotización. En su momento hice el cálculo, pero me parece que no llegaba ni a los 100 euros. ¿Vale? Por lo tanto, pues el esfuerzo en materia recaudatoria no ha sido acorde con la finalidad de promocionar este tipo de sistemas de previsión social. Y finalmente, lo que sí puede tener un mayor atractivo es que se prevé pues, una reducción del 10% de cuota en el IS, por lo que hace referencia a aportaciones realizadas adicional a planes de pensiones del sistema de empleo, ¿no? Básicamente estas son las modificaciones importantes que ha llevado a cabo esta última modificación de junio, con finalidades contradictorias. Como digo, se quiere fomentar el segundo pilar, se considera que el instrumento idóneo para fomentar este segundo pilar son los convenios colectivos, pero por otra parte no se le deja demasiado margen a las empresas para tener planes de pensiones propios, cumpliendo lo que dice el convenio, pero que sean propios, y luego los incentivos desde un punto de vista recaudatorio tampoco son para tirar cohetes, ¿no? Y en la línea hablabais claro, porque hablamos de la previsión social, de los trabajadores, y hablamos también de que el 99% de las empresas son pymes. Entonces, normalmente hay parte de pymes que hay empresarios trabajadores. ¿Eso se le puede aplicar un plan de retribución flexible? Pregunta, no sé si para el jurista o los practicistas del seguro. Los hemos dejado fuera, Óscar, los hemos dejado fuera. Incluso hay una duda todavía, que es si podrán ser partícipes de los propios planes de pensiones de empleo que pongan a favor de sus propios trabajadores el propio autónomo societario. Hay varios grupos de autónomos en este país, pero por definir tres grandes grupos de autónomos, tenemos a los autónomos puros, que no tienen ningún empleado a cargo, que no trabajan en una sociedad, un autónomo, y ese puede de momento ahorrar hasta 1.500 euros en un plan de pensiones individual. Se ha dicho que para el año que viene, y a través del nuevo modelo de planes de empleo simplificado, podrán llegar a alcanzar 5.750 euros de aportación / deducción dentro de si se acogen a uno de los planes de empleo sectoriales en los que podrán adscribirse. Y de momento ese autónomo, que es mayoría en este país, pues va a poder tener una solución de ahorro hacia jubilación porque se había quedado con los 1.500 euros de aportación a un sistema individual. Luego tenemos, por ejemplo, el empresario individual. El empresario individual es el autónomo que al menos tiene un empleado a su cargo y se emite su negocio con su DNI. Nos lo encontramos en el TC2 con su nombre y apellidos y tiene empleados a cargo suyo. Este empresario individual, lo ha desconocido seguramente, durante todo este año ha podido seguir aportando hasta 10.000 euros dentro de su propio plan de pensiones de empleo. Por ejemplo, un farmacéutico con sus 2 empleados de farmacia que pone un plan de pensiones de empleo en Liza, que hace aportaciones a favor de sus empleados y que se puede hacer aportaciones a él mismo. Nos queda un gran tercer grupo, andando un poco en tu pregunta, que es el autónomo societario, ¿no? Que somos Guillermo y yo montando una tienda de mascotas, porque nos ha gustado muchísimo, y estamos al 50% de participaciones, Guillermo y yo, y somos socios de la tienda de mascotas. Bien, él y yo tenemos 2 empleados a nuestro cargo, y en la tienda de mascotas hemos decidido poner un plan de pensiones de empleo a favor de nuestros 2 empleados. Bueno, él y yo hoy no podríamos participar de ese plan de pensiones de empleo y nos tendríamos que ir a un modelo individual a meter esos 1.500 euros y no podríamos participar con todos esos empleados. Creo que eso es un grave error y en eso estamos intentando contarlo dentro de esta reforma. Es decir, si tú no impulsas y no permites que sea el propio autónomo societario el que pueda participar de más aportaciones y jugar con esos mismos límites de 10.000 euros entre empresa y bolsillo individual dentro de un plan de pensiones de empleo, y este señor no está obligado por convenio a ponerlo, pues no lo pondrá si él no puede también beneficiarse. Es decir, podremos conseguir arrastrar a que pongan más huchas colectivas a favor de los propios trabajadores, siempre que ellos mismos o las personas propietarias o en este caso los autónomos societarios pudieran meterse dentro de esa hucha. De momento eso no está así hecho. En cuanto a las reformas que comentaba Guillermo y andando un poco en ellas, simplemente por explicar, estamos hablando siempre del plan de pensiones de empleo. Luego pasaremos a los sistemas de seguros colectivos de ahorro a jubilación que instrumentan compromisos por pensiones y los pondremos en comparación, ¿no? Pero hoy un plan de pensiones de empleo es una hucha colectiva que admite aportaciones de la empresa y la empresa se las deduce como un gasto en el impuesto de sociedades hasta 31 de diciembre, que hay una nueva bonificación, aparte del 100% de gasto en el impuesto de sociedades, tendrás un 10% más en la cuota íntegra
con el límite de 27.000 euros de salario. Luego será proporcional esa cuota íntegra como vaya reduciéndola en una nueva bonificación que han puesto para el año 2023, aparte de la exoneración a la Seguridad Social o las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero la parte interesante es, yo meto gasto en el impuesto de sociedades y la persona que recibe esa aportación, esos 50 euros de aportación al plan de pensiones para tu jubilación, no genera ingreso a cuenta, no te genera ingreso a cuenta de cara a tu IRPF. Una vez más, Hacienda perdona que impacte fiscalmente en tu marginal y te aguanta hasta que en el momento de jubilación lo vuelvas a sacar y lo percibas. Y esa es la gracia fiscal de un plan de pensiones de empleo. Permite gasto en el bolsillo derecho por parte de la empresa y permite que tú no lo tributes en tu IRPF ese mismo año, sino que lo vayas acumulando y en espera de hacerlo líquido una vez que lo saques. Y por esa gracia fiscal, que está bastante bien, está limitado hasta los 10.000 euros de aportación conjunta entre el bolsillo de la empresa y el bolsillo del trabajador. Si nos atenemos a los nuevos límites de este año, y los estaba explicando perfectamente Guillermo, la última novedad ha sido hace 10 días, así que no nos encariñemos con los límites hasta que en enero de 2023 los tengamos ya definitivos, porque me he estado aprendiendo los anteriores y los nuevos y todavía no se han aplicado, entonces me los modificarán otra vez. Pero ha quedado sujeto a 3 tramos de aportación y deducción. Es decir, hasta 31 de diciembre, hoy si mi empresa me pone 1.000 euros en mi plan de pensiones de empleo este año, yo podría igualar desde mi bolsillo individual, puedo aportar desde mi bolsillo individual e igualar esos 1.000 euros y sumar los 1.500 a los que tengo derecho por ser español, y que pueden ir a un plan individual o un plan de pensiones de empleo. Por lo tanto, si mi empresa me pone 1.000 euros, me acabará de dejar hasta 31 de diciembre que yo pusiera 2.500. Lo que yo pongo me lo deduzco en mi IRPF directamente. Rebajo mi base imponible del impuesto ese mismo año y me lo rebajo lo que yo pueda aportar de mi bolsillo individual, del neto. Y esos son límites que van conjuntos. Oye, Ángel, y si tu empresa te pone 2.000, pues entonces me permite igualar de mi bolsillo individual con otros 2.000 y sumar los 1.500. 3.500 podría llegar a aportar y deducirme yo. Ángel, y si te ponen 3.000 la empresa, bueno, primero estaría muy agradecido y luego, segundo, podría igualar con otros 3.000 de mi bolsillo individual y sumar los 1.500, 4.500. Oye, ¿y así infinito? No. Así hasta que la empresa me pusiera 4.250, yo igualara con otros 4.250 y sumara los 1.500, con lo cual límite 5.750 de mi bolsillo individual. Sumando los 4.250 de mi empresa y los 5.750 míos, llego a los 10.000 en conjunto que podría llegar a aportar, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso ha sido muy bonito hasta 31 de diciembre, que nos cambian los límites de nuevo de aportación / deducción y nos lo generan en 3 tramos. Y será difícil de explicar ahora los nuevos 3 tramos, no es fácil. En función de lo que te aporte la empresa, si va de 1 euro hasta 500 euros, en ese momento te acaba de permitir que tú puedas multiplicar por 2,5 veces la aportación de la empresa. Bueno, este primer tramo parece fácil. Si mi empresa me pone 500 euros en un año, yo podría llegar a multiplicar por 2,5 veces, me sale la cuenta, 1.250 euros podría yo aportar el año que viene y sumar los 1.500 a los que tengo derecho. Y ese sería el primer tramo. Y el segundo tramo es un poquito más complicado. El segundo tramo viene a decir que si la empresa te aporta de 501 euros hasta 1.500 euros justos, ahí va la cuenta, que voy a respirar otra vez. Entonces lo que te permite es que puedas poner un fijo de 1.250 de tu bolsillo individual, sumes a esos 1.250 lo que te ha aportado la empresa menos 500 multiplicado por 0,25, facilísimo, no me digáis que no, ese es el segundo, y sumes los 1.500 a los que tienes derecho. Lo voy a volver a explicar. Si la empresa te pone de 501 euro a 1.500, entonces tú pones un fijo de 1.250, si quieres, de tu bolsillo individual. Sumas a ese fijo la diferencia, abro paréntesis, entre la contribución empresarial menos 500 multiplicado por 0,25, no sé a quién se le ha ocurrido. Y luego sumas los 1.500 euros a los que tienes derecho por ser español y ese sería tu límite en ese segundo tramo. Vamos al tercero. El tercer tramo te viene a decir que si la empresa te pone 1.500 euros en adelante, entonces tú podrás igualar en relación 1 a 1 de tu bolsillo individual y si te cabe dentro de los 10.000, sumar los 1.500 a los que tienes derecho. Y todo eso es así, como os he contado, hasta hoy. Veremos mañana, hasta hoy es así. Veremos mañana antes del 31 de diciembre si hay algún nuevo cambio, siempre que no ganes 60.000 euros o más. Si ganas menos de 60.000 euros, esos son los 3 tramos de límite de aportación. Si ganas más de 60.000 euros, ya da igual lo que te contribuye a la empresa porque tu relación siempre será 1 a 1. Podrás igualar de tu bolsillo individual, sí señor, y sumar los 1.500 a los que tienes derecho dentro de los 10.000. Así que son 3 tramos muy bonitos en donde nos hemos puesto a hacer exceles desde la compañía para intentar ahora mismo ya por lo menos entender que si aporta la empresa X más este es tu salario, este será el límite tuyo este año de aportación, deducción individual. No lo han puesto muy fácil a la hora de explicar este tipo de huchas colectivas, pero bueno, conseguiremos hacerlo, incluso si lo tenemos que pintar lo haremos en dibujos, pero hoy por hoy esos 3 tramos nuevos son los que han venido a modificar un poco este límite de aportaciones. Cuando los comparemos, Óscar, con respecto a los seguros colectivos de ahorro, empezaremos a entender las diferencias entre los dos instrumentos. Ya me explico, hoy es festivo en Madrid, ¿cómo estás aquí? No podías aguantar. No, tenía que contarlo y he dicho, me vengo aquí a contarlo. Sí.
No sé si querías, bueno, hablábamos de la parte de los autónomos y habíamos hablado también de los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones para la retribución flexible. ¿Qué otras soluciones buscan las empresas con ese tipo de seguro? Es decir, no solo los compromisos por pensiones, ¿qué otras cosas pueden hacer? Porque al final también tiene que formar parte de la retribución, ¿no? Son unos grandes desconocidos los seguros colectivos, pero por ejemplo, imagínate, te pongo 2 o 3 ejemplos muy rápido. Si yo quiero retener a una persona a corto plazo, retener un talento a corto plazo, y tengo una persona de 25 o 30 años y le digo, oye, te voy a dar un premio hacia jubilación, por lo mismo no le fidelizo demasiado porque le quedan 45 años hasta llegar a la jubilación. Entonces, por mucho que me aportes a un plan de pensiones de empleo, si hay una empresa fuera que me quiere fichar en un momento dado y me da algo más atractivo, pues bueno, pues era muy atractivo tener una hucha colectiva, pero me quedan 70 años hasta llegar a la jubilación. Por lo tanto, no me fidelices demasiado. Entonces, existen sistemas a corto plazo para retener talento, por ejemplo, a 3 o 4 años de mi empresa. Yo buscaría, por ejemplo, el poner un variable encima de él que no lo pudiera tocar, un dinero, un bonus, condicionado a una permanencia dentro de esa empresa, por ejemplo, esos 3 años o esos 4 años, o incluso a un objetivo concreto, de tal manera que si cumples la parte de tu acuerdo y no te has ido, cobras esa parte de bonus mientras estés aquí, por supuesto, y cumplas esa parte del acuerdo. Si te vas antes a la competencia, acabas de perder esa parte, porque no te lo he imputado fiscalmente. Si te lo hubiera echado en una hucha de un plan de pensiones de empleo, eso ya es tuyo, porque una de las propiedades que tienen los planes de pensiones de empleo es que hay una cesión de derechos automática, es tu derecho, y por lo tanto eso te lo podrías llevar. Es decir, fidelizar a través de un plan de pensiones de empleo, tienes que buscar el porqué. Una de las cosas que además comentaba Guillermo, y es muy importante, es la discriminación. Si pongo un plan de pensiones de empleo y fuerais todos mis empleados, pues sería genial. Y yo fuera el empresario y estoy aquí hablando con vosotros y os digo, chicos, que os voy a poner un plan de pensiones de empleo. Pero solo os lo voy a poner a los de la derecha, porque los de la izquierda me caéis mal. Eso no lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Eso no es un hecho objetivo que me permita hacer discriminaciones. Todos debéis participar. Oye, Ángel, ¿y todos con lo mismo? No. Sí puedo decir, oye, los de la derecha 100 euros de aportación, los de la izquierda 150 y los de atrás 200 euros de aportación. Sí podría categorizar las aportaciones. Lo que no podría decir es que como me caéis mal los de la derecha, pues entonces no os meto dentro de esta hucha colectiva de plan de pensiones de empleo. Es decir, tiene que ser para todos. Por lo tanto, si yo busco fidelizaciones de 2 o 3 solo de vosotros, quizá a lo mejor un instrumento como un plan de pensiones de empleo no sería el apropiado, porque ahí tendría que fidelizaros a todos a la vez, porque es una de las normativas que tiene esa ley. Y además, si mañana me rompierais mi coche o me pincharais las ruedas por detrás porque os he hecho alguna faena y me lo quisierais pagar de esa manera, ese derecho consolidado sería vuestro, no os lo podría quitar y por lo tanto os lo podríais llevar a la competencia incluso con los secretos de Estado de mi propia empresa, ¿no? Entonces tenemos que ser muy capaces de explicar muy bien qué tipo de instrumento necesitas, para qué lo necesitas, porque siempre luego habrá el instrumento perfecto. En este caso de retenciones a corto plazo utilizamos modelos no compromisos por pensiones, en lo que hacemos es poner un dinero en una hucha a favor de esta persona, siempre que esta persona, por supuesto, cumpla al final ese criterio que se ha establecido, por ejemplo, la permanencia dentro de la empresa. Si buscamos retenciones más a largo plazo, entonces podríamos buscar premios de jubilación. Y no lo haría a través de un instrumento de plan de pensiones de empleo porque es para todos vosotros. Imaginaros que yo solo quiero retener el talento de Carmen. Y entonces quiero que Carmen sea la que se quede aquí hasta su jubilación. No que se vaya antes, sino que se quede hasta su jubilación. Pero el resto no os quiero premiar en ese sentido, sino que realmente estoy buscando que Carmen se quede hasta su fecha de jubilación. Perfecto, pues entonces lo haría a través de un seguro colectivo de ahorro a jubilación que instrumenta compromisos por pensiones y que me permitiría hacer una hucha colectiva solo a favor de Carmen, diciéndola, te doy un premio de X euros siempre que te jubiles, por ejemplo, en mi compañía. Por lo tanto, la diferenciación de instrumento es absolutamente clave a la hora de encontrar qué solución estás buscando, empresa, porque seguro que tenemos un instrumento a la hora de ponerlo. Entonces, ¿para qué los utilizan, Óscar? Volviendo a tu pregunta. Para premiar por jubilación a una persona que necesites que se quede contigo hasta la jubilación, por ejemplo, sería una. Otra muy interesante sería programar la jubilación de la persona. Habrá una frase que repetiré en algún momento que es: la jubilación en este país es un derecho. Ya sé que suena como una sorpresa, pero la jubilación en este país es un derecho, no es una obligación. No estamos obligados a jubilarnos, salvo que haya un convenio que nos lo imponga, y de esos hay muy pocos. Entonces, es un derecho que asume el trabajador español. Es el trabajador español el que dice cuándo se va a jubilar, ¿de acuerdo? Está pasando una cosa en el sistema y es el envejecimiento de plantillas. La gente, a veces por razones económicas, no me puedo jubilar, no porque no tenga ganas, que yo ya casi tengo ganas, y tengo 47. Todavía me quedan unos cuantos.
pero ya casi tengo ganas. No es porque no tenga ganas de jubilarme, es porque razones económicas a lo mejor necesito seguir percibiendo mi salario en vez de mi primera prestación de jubilación. Hablaba Guillermo de una tasa de sustitución del 70%. Alemania está en el 36% de tasa de sustitución y nos vamos hacia Alemania a toda velocidad. Por lo tanto, es posible que mi primera prestación de jubilación no me dé pues, para cambiarme esos 2 dientes que necesito cambiarme, ¿no? Y es en ese momento cuando a lo mejor retraso mi edad de jubilación, ¿no? Pues a veces estos seguros colectivos sirven para premiar una fecha definitiva de jubilación. Oye, quiero que cobres este premio y que te jubiles con estos 66 años. No que te jubiles posteriormente y te quedes hasta los 80. Y se busca, de alguna manera, de retener ese talento a través de premios a jubilación que se articulan a través de este tipo de instrumentos o seguros colectivos, ¿no? Y, por supuesto, un tercer tema sería el implementarlos como retribución flexible. Este tipo de seguros colectivos a la hora de permitir que desde mi salario bruto yo pueda ir haciendo aportaciones sin impacto fiscal. Perfecto. Ángel, escuchándote, surgen muchas dudas un poco más para la parte, para el tándem jurídico, ¿no? Para la parte jurídica, ¿no? Y hablas de retención del talento, hemos comentado al principio que es un sistema que permite justo y busca la retención del talento y sí que es algo que estamos más acostumbrados, ¿no? Dentro del despacho, de la parte más jurídica, los pactos de permanencia, lo has comentado. Es tremendamente útil. Son tremendamente útiles también los sistemas de retribución a largo plazo, el variable, los incentivos, y esto es muy útil y lo hacemos con mucha frecuencia y los armamos técnicamente. Y esto sí que se pide, sobre todo en materia de personal directivo, ¿eh? Retención, sobre todo del talento, captación del talento, por tanto no estamos hablando tanto de jubilación, de irnos demasiado atrás, como tú comentabas, sino que estamos hablando de fórmulas mucho más próximas y mucho más atractivas también pues, para personas que se incorporan al mundo laboral con lo que cuesta captar, ¿no? Y hablamos hace poco con un cliente, pues me plantea muchas veces, ¿no? Clientes que están buscando personal cualificado pues, para dirigir una sociedad jurídica de una empresa grande o para dirigir pues, la parte de personas, ¿no? Y no se encuentra fácilmente, pueden ser elementos que ayuden mucho a la retención del talento. En empresas tecnológicas también últimamente se lo rifan al chico que sale o la chica que sale licenciada, hoy por hoy empresas tecnológicas muy punteras y ofertan para quedarse con esa parte de talento y están buscando este tipo de retenciones. Lo estáis viendo esto, ¿no? Sí, lo estamos viendo en el sector. Estáis trabajando. Sí. Nosotros, desde el punto de vista técnico, Guillermo, fuera de guión, esto no nos gusta y hay confianza. Pues no te salgas demasiado del guión. No te preocupes. Pero fuera de guión, ¿cuáles son las técnicas o las mejores técnicas, ¿no? A la hora de introducir? Porque hablamos de planes de retribución flexible, hablamos de sistemas de previsión social incorporados al convenio colectivo, lo has comentado hace un momento, los premios de jubilación, prácticamente toda la negociación colectiva, sobre todo en hostelería, estamos más acostumbrados a estas fórmulas, se pactan, hay que externalizarlas desde hace muchísimos años y ahí sois pioneros vosotros como no Mapfre en estas fórmulas. Pero por quedarme también, por darle sentido a la pregunta, ¿se piensa en una sofisticación de la negociación colectiva cuando hablamos de sectores grandes, bancario, pues sectores grandes, sectores como los químicas, como sector del metal, donde sí que hay verdaderos especialistas dentro de la negociación colectiva, por las dos partes, a la hora de introducir y redactar bien? Hace un momento, Ángel, tú ponías el ejemplo de las posibles discriminaciones que pueden incorporarse a un convenio colectivo, ¿no? Y esto, claro, las dobles escalas salariales, las dobles escalas, bueno, pues son preocupantes porque el convenio puede salir perfectamente redactado, pero luego no pasa un filtro de legalidad o no pasa un pleito en la Audiencia Nacional, si es un convenio de ámbito nacional. Pero, Guillermo, para evitar o a la hora de incorporar este tipo de cláusulas, para negociar este tipo de planes, y una la apuntaba Ángel con las dobles escalas, ¿no? La legalidad del convenio colectivo, ¿cuáles son, digamos, las mejores prácticas a la hora de negociar este tipo de soluciones en el convenio colectivo? ¿A qué tenemos que estar pendientes? ¿Cuáles son las golden rules, ¿no? Si estamos al margen de convenios colectivos, lo que hay que tener es un acuerdo novatorio técnicamente correcto, porque si no puede dar muchísimos problemas. Como apuntaba Ángel, es verdad que el recurso a pólizas puede servir para motivar, para incentivar, consecución de determinados objetivos, etcétera, etcétera, pero la previsión social también puede servir para no cobrarlo todo en metálico si no lo necesito. Estamos pensando pues, en determinados niveles salariales, en donde a lo mejor pues, ese variable que llega una vez al año, pues yo esto no lo necesito para vivir. Y si lo que hago es sustituir ese variable en metálico por un variable en especie, ¿por qué no me pongo de acuerdo con mi empresario a principios de año de que aquello que me corresponda al final del ejercicio quiero cobrarlo,
pues el 50% en metálico, el 50% en una aportación a una de estas pólizas. O el 100%, si no lo necesito. Y empiezo a hacer esa hucha. Para eso hay que instrumentarlo correctamente. Y la piedra filosofal es el acuerdo novatorio. Y el acuerdo novatorio pasa necesariamente y de manera expresa señalar que las dos partes se ponen de acuerdo en sustituir retribución en metálico por retribución en especie, en cuantía equivalente. Porque el beneficio solamente lo tiene la retribución en especie. Yo, por lo menos, me he cansado de ver acuerdos novatorios que son auténticas bombas de relojería, porque se conceptúan como un supermercado. El señor va al supermercado y escoge el producto. Y ahí el problema que puede haber es que aquí no hay efectivamente una sustitución de retribución en metálico por retribución en especie, sino una mediación en el pago. El empresario media en el pago que corresponde realizar al trabajador. Depende de cómo se encuentre escrito, es decir, todo ese esfuerzo por introducir la retribución flexible, todo ese esfuerzo por conseguir determinados beneficios fiscales que tiene la retribución en especie, se puede ir al garete si no se utilizan correctamente la tecnología oportuna en ese acuerdo novatorio. Si queda el atisbo de que en realidad aquí lo que hay no es una innovación, sino lo que hay es un mediador de pago, pues todo el beneficio se pierde. Perfecto, no sé si... No, la verdad es que muy interesante, porque al final está claro que a veces se hacen las cosas sin tener en previsión esas cosas Así, de acuerdos novatorios que lo que reflejan simplemente es dime tú en dónde quieres que te lo ponga. Por eso es muy importante ir de la mano la parte jurídica con la parte práctica de la conversión al producto, ¿no? También un poco este matrimonio aquí en esta mesa redonda, pues yo creo que tiene sentido en todo eso, ¿no? Nosotros nos encontramos que cuando apareces en las operaciones, como no haya eso detrás, pues resulta que no se están haciendo bien las cosas. Entonces es muy importante la opinión y el asesoramiento de los expertos. Oye, y en este caso, Ángel, que avanzábamos en ello, hemos hablado de los planes de empleo, hemos hablado de los seguros de vida como instrumentos de compromiso por pensiones. Comentamos también que se podían aplicar a cualquier tamaño de empresa, se puede hacer las grandes, las pequeñas. Por supuesto, siempre que haya una relación laboral de la persona trabajadora, se puede implementar cualquier tipo de solución. Tanto los seguros como los... Tanto los seguros como los planes, por supuesto, sin ningún problema. Y a eso nos dedicamos nosotros también, Óscar, que también nos gustan las grandes empresas, pero vamos de pequeña en pequeña contándole que, por supuesto, se puede realizar esta sustitución del salario metálico por parte de retribución en especie. Y cuando valorábamos los dos instrumentos, plan de pensiones de empleo por la derecha, seguros colectivos de ahorro que instrumentan compromisos por pensiones, nos encontramos con unas diferencias muy interesantes. La primera, la discriminación, como comentábamos, en un plan de pensiones de empleo no puedo discriminar, tiene que ser para toda la plantilla. Que al menos lleven un mes de antigüedad. Por cierto, hay que cambiar un montón de especificaciones de muchos planes que se han abierto con 2 años de antigüedad como coletilla. Nos esperamos a 31 de diciembre mejor. Bueno, sí, mejor por si acaso vuelven a modificarse. Sí, señor, está muy bien apuntado. Pero sí deberían las empresas que han puesto esa coletilla de 2 años de antigüedad para recibir una aportación y ya ser partícipe de ese plan de pensiones de empleo, tienen que reducirlo porque esa ha sido efectiva desde junio. Las demás que afectan a aspectos tributarios son desde el 1 de enero. Pero sí hay que reducir a un mes de antigüedad, ¿no? Por lo tanto, planes de pensiones de empleo son para todos. Seguros colectivos de ahorro o jubilación son para una sola persona de esa empresa que la empresa quiera decidir, o para un grupo o una categoría profesional, o para un grupo de directivos, etcétera, que es normalmente lo que más se lleva, ¿vale? Y se puede hacer por esa parte. Bien, y entonces tú puedes en un plan de pensiones de empleo hacerlo así, en un seguro colectivo discriminar. Lo otro son los límites. El follón que os he contado de los límites son los planes de pensiones de empleo. Los límites en un seguro colectivo de ahorro jubilación son primero saber que como mucho estás utilizando el 30% de tu salario bruto, y luego lo máximo que puedes aportar sin imputar fiscalmente cada uno de los años, si es que hay cesión de derechos, son 100.000 euros al año, que lo comentaba Guillermo. 100.000 euros al año de aportación sin imputación fiscal desde el salario bruto. Ojo al dato, siempre que esos 100.000 estén dentro del 30%, que oye, ya tienes que tener un muy buen salario. Luego hay otra diferencia entre plan de pensiones de empleo y seguro colectivo de ahorro muy interesante, es en el caso de fallecimiento. Fijaros qué cosa. En caso de fallecimiento, siendo partícipe de un plan de pensiones de empleo, arrastras
digamos, deuda fiscal de rendimiento de trabajo, de rentas del trabajo, también a tus familiares. Y por lo tanto, los beneficiarios en caso de fallecimiento a través de un plan de pensiones de empleo donde yo he ahorrado van a ir por rendimientos de trabajo y van a tener que pagar retenciones de rentas de trabajo en sus propias bases imponibles. Por eso siempre se dice, oiga, si hace un plan de pensiones de empleo y se pone de partícipe, ponga varios beneficiarios, si puede ser, es decir, reparta esa herencia entre 2 o 3 beneficiarios, si es que los tiene, en vez de solo a uno mismo, porque entonces la base imponible le volverás otra vez a subir su marginal, su IRPF, y tendrá que pagar muchos impuestos. En caso de fallecimiento a través de un seguro colectivo, eso va por sucesiones, que es un impuesto bastante más barato que el impuesto de rentas de trabajo. Por lo tanto, muchas huchas que se generan, pero no para vivir de ellas en jubilación, sino que se dejan y se destinan a un momento de fallecimiento para la herencia, se condiciona mejor a través de un seguro colectivo, porque la salida en caso de fallecimiento de ese seguro colectivo va a ser sucesiones y no va a ser rendimientos de trabajo, lo cual te genera también una ventaja fiscal, ¿no? Por lo tanto, son productos mucho más flexibles, que la empresa puede adoptar y amoldarlos, que no tienen esos límites tan abultados que hemos estado comentando, que puedes discriminar, entendida bien la palabra discriminación, para corregir una situación para una parte de la plantilla y no para todo el total, y por lo tanto son productos mucho más atractivos hoy por hoy a la hora de poner en marcha, si es que no estás obligado por un convenio sectorial a montar un plan de pensiones de empleo, que lo único que recuerdo de momento es el sector de la construcción, que fueron los únicos que pactaron ya a través de un instrumento de plan de pensiones de empleo los 3 años próximos de subida salarial, una partecita e ir ya a una hucha de plan de pensiones de empleo en un momento dado. Estamos esperando que otros más se sienten a pactar, pero de momento no vemos ahí un futuro halagador, como tú comentabas. Ya veremos a ver si eso se pone en marcha y demás. A mí me parece muy interesante que un gobierno que se precie, sea del color que sea, facilite ahorro hacia jubilación de las personas. Pues, si tuviera que ponerme a reclamar, reclamaría más cosas. Reclamaría que a mi hijo de 12 años le enseñen lo que es una nómina ya en el colegio, lo cual le dieran una cierta cultura financiera para que cuando saliera al mundo laboral ya supiera lo que es una nómina, quién es IRPF, qué es eso de la Seguridad Social, qué es eso de Hacienda, bueno, alguna idea un poco más avanzada de qué es eso de la previsión, sobre todo para que él ya fuera también buscando una orientación de un ahorro de cara a la jubilación. Y parece mentira, oye, con 12 años que tiene ahora y ya le estás explicando la jubilación, vale que yo sea un poquito rarete en esto de la jubilación y ya le tenga hecho una hucha de ahorro a jubilación, que mi hijo se me queda mirando como diciendo, papá, cómprame un juego y déjate de tonterías, ¿no? Pero bueno, que yo le hago una ahorra de cara a la jubilación, porque realmente me creo que mi hijo llegará un momento que tendrá que cotizar por mi padre, que seguirá vivo con 100 años, y por mí, y que no le quedará demasiado tampoco para él, ¿no? Y entonces, ese tipo de cultura financiera yo creo que incluso en las escuelas ya deberíamos ir aprendidos un poco para impulsar un poco más este tipo de previsión y creérnosla nosotros. Y mirad, os pongo un dato y ya me callo, de verdad que me callo. Os pongo un dato. Los seguros de vida. Yo he puesto conversaciones con clientes para venderles seguros de vida, en donde he terminado en un ridículo de conversación. Pues el señor me decía, pues ya Ángel, pero es que si no me muero, pues no cobro el capital. Y yo le tenía que responder, ya hombre, ya, pero si no te mueres, pues sigues vivo y mañana te puedes tomar una cerveza y el mundo es maravilloso y seguirás respirando. Ya, pero si no me muero, joder, pierdo la prima. Vale, eso es una de las cosas que me han pasado muchas veces en conversaciones en gestiones comerciales. Hay otra respuesta normalmente también muy buena, que es el de atrás carré, que ese me lo suelen responder, el de atrás carré, o la de atrás carré, suele ser también una respuesta. Mirad si es así, que no creemos mucho en la previsión en este país, que cuando entra el bicho este tan maldito, hace unos años, yo me acuerdo que estaba triste allí en mi casa, y esta anécdota la cuento siempre, y una vez que acosté a la familia y demás, y estaba yo allí preocupado diciendo, Dios mío, lo que nos ha caído, pues pensé, bueno, tuve una buena idea, dije, bueno, pues mañana las oficinas de Mapfre estarán llenas de gente pidiéndonos seguros de vida, porque ya el español se ha dado cuenta de que se puede morir no con 95, sino con 50, que hay un bicho que nos puede matar. Ostras, mañana la gente ya va a decir, pues voy a hacer un buen seguro de vida, ostras, que tengo 3 niños. Y al día siguiente las oficinas estaban tan vacías como siempre, y tenemos que seguir corriendo los comerciales detrás del cliente para intentar convencerle que un seguro de vida no es un gasto, que es una inversión, que de verdad que se lo crea, que está muy bien tener un seguro de vida por algo tan barato que... Pero seguimos sin funcionar y darle en la tecla. Sí es verdad que esto ha funcionado en los seguros de salud, y la parte de salud privada se ha ido expandiendo un poco más a nivel colectivo y a nivel individual, porque la gente sí se ha dado cuenta que necesita un buen seguro de salud, pero no nos hemos dado cuenta que necesitamos también un buen seguro de vida, y seguimos considerando que eso le va a pasar al de enfrente y jamás me va a pasar a mí. Yo a veces he llegado a pensar que
que el seguro de autos lo tenemos porque estamos obligados, pero si se nos dejaran elegir, como todos conducimos mejor que Fernando Alonso, ¿quién iba a tener un seguro de autos? Si yo conduzco mejor que el de la derecha, el que te chocas eres tú, no yo, ¿no? Y eso es un concepto que tenemos cosas buenas en este país y otras un poco menos. No digo que lleguemos a Alemania, donde el chaval a los 18 años se saca un seguro de vida antes de comprarse una moto, pero no estaría mal quedarnos en un término medio, en donde que necesitamos tener y creernos que necesitamos una cierta previsión de cara a un posible fallecimiento o de cara a una ahorro hacia jubilación complementaria, porque nos queda una esperanza de vida muy larga a todos los que estamos en esta sala, chicos, muchos. Y entonces cuando nos jubilemos nos dejen a los 65, 67, 68 puntos suspensivos, resulta que ahora estamos preocupados por el fin de mes de ahora, pero es que tenemos 25 años de próximos fines de mes. Yo no quiero amargar la mañana, pero te quedan 25 años de esperanza de vida de fin de mes. Y entonces, oye, puedes fiarlo todo a la seguridad social, me parecerá muy bien, y que el sistema público te ingrese a día 28 tu nómina y tu pensión, que por cierto mi padre me llama y me ha dicho, qué bien lo he debido hacer, que me han subido el sueldo este año. Y me ha llamado allí encantado y me ha dicho, lo he hecho mejor que tú, me han subido más que a ti y tal. Y digo, joder, es verdad que tengo que aprender a jubilarme mejor, sí, es verdad que te han subido mejor el sueldo, ¿no? Pero sí deberíamos llegar a creernos que efectivamente necesitamos lo que podamos, generar un ahorro destinado a la jubilación y creernos eso de la previsión, porque la vamos a necesitar con mucha fuerza. Pues sí, yo creo que, bueno, aquí nos lo estamos pasando muy bien, espero que luego, ¿no?, tengamos también oportunidad de compartir este debate con todos vosotros. Yo creo que vamos muy bien de tiempo, son las 11. Tenemos algunas preguntas más, dándole todavía un poco más de aplomo a los sistemas, que por otro lado también es el título de la jornada de hoy, ¿no?, la retribución flexible, ¿no? ¿Sirve realmente o puede utilizarse la previsión social complementaria para optimizar la retribución? Porque eso de la optimización, que es un término muy de fiscalista, que no esconde otra cosa que, utilizar esta clase de beneficios para obtener más neto, pues para que existan más deducciones en determinados impuestos, como el que habéis comentado, en este caso el de sociedades. Es verdad que, según comentas también, Guillermo, y según también ha hecho tu referencia, Ángel, de los pocos incentivos, de los pocos beneficios fiscales que en este momento está aprobando el legislador, que prácticamente es ninguno, más bien todo lo contrario, este es el campo, este es uno de ellos. ¿Sirve realmente, en términos de optimización retributiva, la previsión complementaria para eso, para ser más óptimo en salarios? ¿Podemos utilizarlo para eso? Es el único instrumento que tiene algún tipo de ventaja. Con el límite máximo de los 100.000 euros, no pagar impuestos hasta un límite de 100.000 euros el año en donde te realizan la aportación de la prima, hombre, pues no creo que haya ningún mejor tratamiento fiscal desde el punto de vista del IRPF del trabajador que ese, ¿no? Tienes mucho margen para llegar a los 100.000 euros. Con lo cual, pues en el momento de la aportación, en el momento del abono de la prima, no se imputa fiscalmente. Eso tiene como consecuencia de que el empresario no se lo puede deducir en el IS, pero se lo deducirá cuando este señor empiece a pagar impuestos en el momento en que se produzca la contingencia, jubilación. Bueno, pues yo esa hucha la recupero, empiezo a pagar rentas del trabajo, seguramente con unos niveles de renta muy inferiores a los que tenía mientras me encontraba en activo, con lo cual pagaré menos impuestos respecto de la progresividad del IRPF, y la empresa se lo podrá deducir en ese momento. Yo creo que es la única vía en donde, si se piensa un poco y hay un previo análisis de qué es lo que necesito para vivir, ¿qué necesito para vivir? Pues necesito hasta aquí. Me viene el variable y pues sé que en la próxima factura de Hacienda pues se le van a llevar un 45%. Bueno, ¿puedo coger la mitad de este variable y meterlo dentro de previsión social sin pagar impuestos ahora y hacerlo en un futuro? Hombre, la verdad es que creo que al margen de la peccata minuta que supone la retribución en especie pequeña, que si seguro médico, que si formación, que son productos muy concretos y muy determinados, ahí es donde se puede llevar a cabo una adecuada gestión de tus ingresos y sobre todo de los impuestos que pagas por ellos, ¿no? Aquí nos cuesta mucho vender, estamos hablando también entre comerciales, ¿no? También los abogados lo somos, ¿no? Y nos cuesta mucho vender este tipo de productos, ¿no? Porque es verdad que cuando explicamos planes de retribución flexible, cuando estamos hablando de este tipo de soluciones, al final lo que la persona trabajadora quiere es el dinero en el bolsillo, ¿no? Os lo hemos comentado mucho, ¿no? Y de hecho este gran desconocido que estamos un poco
deslavazando hoy y potenciando, ¿no?, con esta jornada, ¿no? Y yo creo que aquí no solo hay un reto, ¿no?, que es la labor didáctica con las empresas, ¿no?, de visitarles, de poder, con clientes que tenemos nosotros en el despacho, que tenéis puestos en Mapfre, también de realizar esa labor de explicación en este tipo de jornadas, que es, bueno, no es puramente técnica, ¿no?, y es traducirlo todo pues a un mensaje que se entienda, ¿no?, y eso a veces cuesta, ¿no? Pero yo, para Ángel, y un poco por lo que vas diciendo y por vuestras prácticas dentro de Mapfre, claro, también exige una labor didáctica no solo a la empresa, sino a los trabajadores, ¿no? Esto lo veis, o sea, ¿saben los trabajadores cómo se accede a este tipo de beneficios? ¿Es esencial la formación? Yo entiendo que sí, porque la cultura, vuelvo a decir, es la de, no, yo al bolsillo, a mí esto no me cuente usted historias porque yo no planifico mucho, y esto lo veis o lo ponéis en práctica. Lo decía al principio, efectivamente hay que convencer al empresario, pero también al propio trabajador de que se lo crea y que es un buen instrumento que le va a permitir, en esos ejemplos que ponía Guillermo, tener una fiscalidad muy óptima y hoy por hoy de las únicas que van quedando. Quizá alguna podría ser trasladable a los rendimientos irregulares del trabajo, con una reducción del 30% con límite de 300.000 euros, que puedes cada 5 años intentar percibirlos, según los límites que pusieron a esa normativa, que son los que se generan a más de 2 años y un día, podrías llegar a convertirlo en un rendimiento irregular y tener una reducción fiscal en el cobro de esos rendimientos irregulares. Pero imagínate que yo ganara 50.000 euros, mi empresa me permitiera jugar con esta retribución flexible y ese fuera mi salario, 50.000 euros brutos, y yo decidiera coger un 10% de esos 50.000, 5.000 euros y meterlos en esta hucha directamente. Bueno, pues lo que me acabo de ahorrar es el 30% de retención de esos 5.000 euros y acabo de reducir mi base imponible, ya no cobro 50.000, ya cobro 45.000 y 5.000 los tengo ya en la hucha rentabilizándose de cara a mi jubilación. Y bien es cierto que luego cuando lo saque me cobrarán rendimientos del trabajo por esa liquidez. Lo que pasa es que ahí tendré, como bien decía Guillermo, un marginal distinto, porque en activo tendemos a tener unos impuestos más altos en activo que en pasivo cuando estemos jubilados, y será ahí cuando impacte en mi IRPF eso que yo vaya cobrando. De hecho, además, desde nosotros pues intentamos buscar una fórmula de rentas, una fórmula de cobrar esa hucha de poco en poco, con el fin de que tú vayas tributando cada ejercicio fiscal con lo que realmente vayas cobrando, que es lo que indicaba Guillermo de la empresa, irse quitando el gasto en impuesto de sociedades conforme la persona lo va cobrando esa hucha de ahorro de cara a la jubilación. Y por lo tanto hoy optimiza muy bien fiscalmente, pero tienes que explicarlo. Yo siempre digo que hay 2 pasos muy importantes en nuestra profesión. Somos asesores y nos encanta hacerlo. Y tratamos de buscar que somos profesionales y ir con la cabeza bien alta. Vendemos seguros, que a veces parece poco sexy, pero realmente lo que hacemos es asesorar, y nos encanta asesorar, recibimos muchísima formación para intentar hacerlo. Hay 2 pasos muy importantes. Uno es aprendértelo tú, eso es fundamental y básico en cualquier profesión, ¿no? Que tú te lo aprendas, que sepas de todo, que puedas integrarlo perfectamente. Pero hay un segundo paso todavía mucho más importante que ese, creo yo, y es traducirlo y hacer que te entiendan. Y eso es básico. Porque si no, es como si te lo sabes tú solo, pero nadie te lo... La predisposición a entenderte también varía en función de la edad. Sin lugar a dudas, eso también es Si verdad. tienes 30 años, lo que quieres hacer con ese variable es cambiarte el coche y lo demás te importa Por supuesto, poco. y tienes otras expectativas. Por Si eso te tienes digo, 40, la por cosa eso te digo empieza a que si cambiar. salieran de los colegios ya con un poquito más de idea de que se necesita un cierto complemento, quizá en esos 30 años no te parecería tan rara la idea de echar 50 euros a tu hucha de ahorro hacia jubilación en ese mismo mes. Antes lo Guillermo. comentabas, decías, tienen mucho más éxito las pólizas de sanidad que no las de previsión social. ¿Por qué? Seguramente porque he visto el comparativo. Porque lo tocas, quizá, porque lo vives. Porque vivo la seguridad social, sanitaria, pública, y conozco Eso es. también los problemas que tiene. Oye, no vaya a ser. Tenemos algo paralelo. En cambio, con el tema de qué es lo que habrá para mí cuando me pueda jubilar, es algo que no se percibe. Sí, señor. Sí, señor. Y por ahí puede ser una muy buena explicación de por qué nos cuesta tanto el ir integrando este tipo de sistemas y este tipo de modelos para las 2 vías, como tú decías, ¿eh? Y no solo el empresario, que cuando lo tienes convencido, entonces cuando dice, chicos, que os voy a poner un premio, y la gente dice, ¿un premio? No, una cesta de Navidad como mucho, no, a mí no me vengas con... Entonces ya estamos con que si el jamón o el chorizo es la discusión de si sería mejor un chorizo que un jamón, y dices, pero no puede ser esto, hay otra serie de complementos, vamos a buscar esas otras ideas, ¿no? Entonces hay que hacer mucha docencia en ese sentido, pero para las 2 partes, primero Yo para creo que nos ahí lo creamos, ¿no? precisamente es donde se crea la oportunidad dentro de las empresas para hacer y hacer las cosas mejor. O sea, si hago lo mismo que hacía hasta ahora, voy a seguir teniendo lo mismo que obtenía, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Yo creo que
por todos es conocido, otra cosa es palpado de la necesidad de complementar las pensiones. Yo creo que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato y pequeñas incursiones, modificaciones y tal. Como bien decíais vosotros, las grandes empresas sí que este tema está muy trabajado porque tienen departamentos enteros que se dedican a ello. Yo creo que hoy en día es bastante accesible ya para la pyme, para la pequeña y mediana empresa, para poder avanzar en todo ello, y creo que tienen una gran oportunidad, una pues en las modificaciones que pueda haber en los planes de pensiones, si acaban siendo como deben de ser, en la parte de la negociación colectiva, y luego evidentemente a empezar a trabajar ya ese traje a medida, porque cada empresa tiene sus necesidades, tiene sus hombres clave. No sé, pues me lo invento, un hotel, pues a lo mejor tendrá el director de aquel hotel que es clave para desarrollar ese hotel. Oye, pues en mí esa persona, si se me va mañana a la competencia, me hace un 7 y no hace falta ser una super cadena hotelera, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que quedar ese mensaje, que tiene que ser para todas las empresas, que no solamente tiene que tener un prisma de convencimiento del hecho, sino que hay que bajarse a la parte jurídica para hacer las cosas bien y no convertir un beneficio en un problema. Eso es. Y porque al final yo creo que a nivel de usuarios todos lo tenemos claro. Es que esto nos va a pasar, otra cosa es que lo podemos hacer mañana. Entonces, quizá mañana ya sea tarde, ¿no? Entonces ahí tenemos una parte de corresponsabilidad. Uno, los que se dedican profesionalmente en las empresas a cuidar a sus empleados, que yo creo que es el activo más importante que tienen, y lo que nos dedicamos profesionalmente a ello. Y mira que lo dices porque además me parece interesante, y vuelvo a mi tienda de mascotas que tengo con Guillermo a medias, porque tenemos una tienda de mascotas y estamos al 50%, que nos tenemos muy bien y somos los dos socios. Y resulta que nos despedimos el viernes, adiós Guillermo, adiós Ángel, pasa buen fin de semana. Y yo me muero el sábado ahogado en una playa de Torremolinos, por ejemplo, esa cosa que puede sucederme, ya lo sé, ya lo sé. Una playa de Palmas, joder. Tienes toda la razón. Pero resulta que me he ahogado y tú el lunes abres la tienda con mi mujer, que no soy yo, es mi mujer, que no significa que te pueda gustar más o menos, pero es otra cosa distinta a lo que tú tenías planteado, ¿no? Solo el hecho de habernos puesto un pequeño seguro de vida que hubiera cubierto esa contingencia para que en caso de un fallecimiento tú hubieras tenido la liquidez suficiente como para pagar a mi mujer, por ejemplo, esas participaciones, hubiera sido un acuerdo protocolario perfecto que nos hubiera evitado que si yo me muero en esa playa, tú te tengas que entender con mi mujer, que seguro que lo vas a conseguir perfectamente. Yo no lo he conseguido, llevo 21 años, pero bueno, tú podrías conseguirlo rápido, e intentar entenderte con ella pues para seguir manejando ese negocio. Y solo por el hecho y el concepto de no habernos puesto un seguro de vida, ese defenestrado seguro de vida que nos hubiera cubierto ese riesgo y esa posibilidad, pues nos ha pasado que mañana a lo mejor es tarde para haber implementado alguna medida en un momento dado. Y eso me recuerda a un dato del año pasado en donde muchas empresas, los herederos no la cogieron, no se quedaron con ella y soltaron las llaves de esa sociedad porque venía llena de deudas y de acreedores. Y el concepto de seguro de vida para ese empresario hubiera sido perfectamente genial en una transmisión de empresa familiar, por ejemplo, en donde muchos de esos porcentajes no se heredan porque no puedo continuar con ese negocio y esa tienda de mascotas se ha tenido que cerrar y nuestros hijos no han podido seguir con ella, ¿no? Solo el concepto de un seguro de vida para empresarios desde 50 a 55 años en adelante que admita que en esa transmisión, si te pasara algo, si hubiera el seguro dotara de una liquidez necesaria para seguir en ese instrumento, pues ese hubiera sido clave el haberlo conocido, que alguien nos lo hubiera contado, que es otro de los problemas que tenemos en esta sociedad, que puede ser que lo conozca yo o que nadie todavía me lo haya contado y por lo tanto no lo haya puesto en marcha implícitamente dentro de mi propia sociedad, ¿no? Oye, yo aprovechando un poco toda esta parte de la previsión social y conociendo a Guillermo, que me alegra mucho de volverte a encontrar hoy aquí en Palma, tú que eres experto también en reestructuración de plantillas, ¿tú crees que la previsión social encaja también a la hora de ser un instrumento en el caso de que haya que reestructurar una plantilla? Porque oye, ahora estamos pensando en retener ese talento, pero a lo mejor pasado mañana necesitamos otro tipo de talento, porque todo esto cambia a una velocidad. Entonces el estar bien planificado, bien asesorado, ¿tú crees que esto encaja? Tú que tienes una experiencia Sí. Amplia y profunda en esa materia. Puede encajar. Esto ya es un tema más en función de circunstancias y del caso de cada uno. Puede funcionar utilizando pólizas, el canalizar prejubilaciones. Puede encajar también. Puede encajar. Y tener planificado
que haya previsión social ayuda o no ayuda? ¿Cómo? Bueno, lo que se hace es se utilizan en función de las características concretas de cada caso, se utilizan un tipo de pólizas u otro tipo de pólizas. Yo lo que no recomendaría es canalizar las prejubilaciones a través de los famosos despidos. Aquí es cada vez más frecuente que Hacienda lo que hace es recalificar esa extinción y considerarla como una extinción de mutuo acuerdo, no como un despido, con lo cual si hemos jugado con exenciones, tenemos el problema de las retenciones, etcétera, etcétera. Juega en base a indicios y las extinciones de contratos de trabajo canalizadas por vía despido con personas con edades a partir de los 55 años, pues son miradas con lupa por parte de los inspectores, por la sencilla razón de que consideran que ahí detrás lo que hay es una extinción de mutuo acuerdo, en donde tú me pagas determinadas cantidades para poder subsistir hasta el momento de la jubilación, en donde ya empezaré a cobrar del Estado. Yo no suelo recomendar que la canalización de ese acuerdo de prejubilación se realice a través de despidos objetivos o disciplinarios, pero nada impide que eso se pueda recoger en un acuerdo de extinción mutua entre tú y yo, en donde pues me comprometo a abonarte un determinado nivel de rentas hasta el momento en que se cumpla determinada condición. Evidentemente, pues esto pues requiere de que no exista demasiada trayectoria que quede por recorrer hasta la jubilación de esa persona, pero se pueden realizar trajes a medida en donde, incluso en base al pacto o acuerdo de una dedicación inferior, que va disminuyendo progresivamente hasta un momento determinado en que se produce la extinción del contrato de mutuo acuerdo y me comprometo a abonarte una indemnización en forma de renta hasta el momento en que pues, puedas acceder a la jubilación anticipada o a la jubilación ordinaria, depende de cada caso. Y para esto sí que se pueden utilizar pólizas, seguramente de compromisos por pensiones no, de estas pólizas de previsión social, pero sí otro tipo de pólizas que permiten pues, que esa persona pues, reciba una renta hasta una fecha determinada que le abona directamente una compañía aseguradora. Correcto. No sé si tenéis... Sí, efectivamente, estaba sí, en ese caso, nosotros desde Mapfre, otra cosa que desconoce a veces la empresa es distintas fórmulas de bajas dentro de la empresa. No siempre todas tienen que ir por el origen del despido, sino que, como bien comentaba Guillermo, puede ser por acuerdo entre las partes. Por ejemplo, Mapfre me podría llegar, no creo que pase, pero me podría llegar Mapfre y decirme, oye Ángel, vete a tu casa con el 60% de tu salario, más el 100% de tus cotizaciones a la Seguridad Social, hasta los 65 años, momento en el que te vas a jubilar, y entonces yo te genero este instrumento, y esas bajas de mutuo acuerdo, Guillermo, las hacemos como pólizas no compromiso, tomador beneficiario es la propia sociedad, el asegurado es, en este caso sería yo, y mis beneficiarios serían pues los que yo pusiera como herederos en caso de fallecimiento, ¿no? Y yo iría percibiendo una renta, rendimiento de trabajo cada uno de los meses, suscribiría un convenio especial a la Seguridad Social para seguir cotizando por mi Seguridad Social y estaría percibiendo esa renta pues hasta esos 65 años, que a veces está condicionada efectivamente pues a un pacto de no concurrencia, o no trabajar para la competencia o no hacer X valores. Con eso conseguimos que fiscalmente la persona tribute por lo que cada año cobra cada ejercicio fiscal cobre de año de rentas directamente. Otra cosa que también estamos de moda poniendo es otra solución que es complementos hacia la pensión de jubilación. Por ejemplo, si tenemos una persona muy mayor dentro de una sociedad y en este caso pues, puede jubilarse ya, y recuerdo que hoy la ley nos permite de manera voluntaria a cada uno de nosotros jubilarnos 2 años antes de la que sea nuestra edad de jubilación ordinaria, ¿de acuerdo? 2 años antes de la que nos toque por edad. Puede ser 65, 66 o 67, que también irá en función de la vida laboral, pero hoy puedes 2 años antes. Si vas por despido, entonces acudes de manera forzosa y entonces te dejan hasta 4 años antes. Si es de manera voluntaria serían 2 años antes y te penalizan por cada mes que anticipes la jubilación, ¿de acuerdo? Entonces yo podría llegar, por ejemplo, a una persona de mi empresa y decirle, oye, jubílate ya, y él decirme, pues no, pues tengo 63 años y pierdo 300 euros de pensión todos los meses y me jubilo ahora, con lo cual yo voy a seguir hasta los 65. Vale. Uno de los acuerdos que se puede alcanzar es jubílate y yo te complemento esos 300 euros con una póliza de rentas que te va a complementar mes a mes 350. Es decir, a cambio de este premio que te vas a llevar de 350 euros al mes de manera vitalicia y hasta tu fallecimiento, irreversible al 50% a tu cónyuge como una pensión pública,
pues a cambio de que tú me traigas la resolución de jubilación, te llevas esta póliza de rentas directamente. Entonces te llevas un complemento de rentas a la pensión minorada por anticipo de jubilación. Por lo tanto, lo que se resuelve la situación es con una resolución de jubilación, sin un despido en el origen, sino simplemente una buena mañana de martes donde te das un abrazo, te traen una resolución de jubilación, a cambio te llevas una póliza de rentas que te complementa esos 350 euros que pierdes por la pensión al haber anticipado la jubilación. Ahí no hay despido, no hay exenciones, no hay absolutamente nada más que un acuerdo generado a través de la previsión social complementaria. Por lo tanto, como bien decías, Guillermo, cada caso es un mundo y hay que detallar exactamente si vamos por el origen del despido y lo que genera eso, o si vamos por los orígenes de acuerdo que tenemos entre las bajas de mutuo acuerdo y bajas incentivadas, dos sistemas o dos soluciones para cualquier tipo de empresa a la hora de explicarlas. ¿Sí? Gracias, Ángel. Pues Yo estaremos creo que llegando al la final, ¿no? Sí. Yo creo que atravesado toda la sabana de la previsión social y de la retribución flexible. Voy a dar un último dato para terminar la mañana. Me he puesto desierto, ¿has visto? Voy a terminar el último dato para terminar la mañana de amargarles la mañana. Solo una cuenta de cantidad de dinero, joder, si es que soy un gafe. Una cuenta de cantidad de dinero. Si necesitáramos a los 65 o 67 años de cada uno de vosotros garantizarnos 1.000 euros de complemento al mes privados, 1.000 al mes, no me estoy volviendo loco, 1.000 al mes, que se sumarán a lo que nos quede de pensión pública cada uno de nosotros, si tuviéramos necesidad de esos 1.000 al mes, en función de la esperanza de vida que nos queda en este país, yo os diría que ahora mismo deberíais tener ahorrados unos 200.000 euros cuando lleguéis a los 65 años. Solo para que esa hucha de 200.000 os garantice tener 1.000 euros en vuestra esperanza de vida, que cada año va subiendo un poco más en este país. Solo para que tuvierais 1.000 euros de complemento privados a lo que se sumaría la pensión pública que nos pueda quedar, necesitaríais tener una hucha de 200.000 euros cada uno de nosotros. Y ese es el verdadero problema de esta sociedad. No la tenemos generada. Y no somos capaces de conseguir generarla por mi bolsillo individual o por mi bolsillo colectivo. En ese cruce de los dos es donde está el asesoramiento, donde intentamos empujar que realmente eso se va a necesitar. Ya no solo para nosotros, que siempre es interesante que tengamos un euro de más o nos podamos comer una paella el día de mañana. Ya no solo para nosotros. Es para que luego exista también una sociedad con un consumo, porque nos abocamos a una sociedad que cada año va creciendo más y que seremos un porcentaje muy alto de personas mayores de 65 años. Quiero recordar, el 35% de esta sociedad en breves años seremos mayores de 65 años. Si el 35% de tu sociedad no tiene una liquidez suficiente como para consumir, entonces lo que se joroba es el otro 65%, que son los que tienen que seguir sujetando esas cotizaciones a través de sus negocios. Por lo tanto, es toda una cadena que gira. Es decir, no es solo importante ese ahorro para nosotros, es que es importante que luego nos lo gastemos, ese ahorro, y que las siguientes generaciones puedan tener sus propios negocios y seguir generando. Y ese es el círculo en donde nos falta esa parte de previsión complementaria, empujarla con muchísima más fuerza. Perdona, ya no doy más noticias malas, luego ya en la parte del café ya empiezo a dar las buenas. ¿Qué responsabilidad le ha caído al pilar de la previsión social de las empresas? No le ha caído Está mal. claro que el pilar privado no ha acabado de evolucionar como debería de funcionar. Está claro que el pilar público ha tomado ese protagonismo que no podrá mantener los niveles que entendemos ahora, pues toca el protagonismo ahora a los empresarios. No sé si querías acompañar con algo más o no, yo creo que pasar directamente, sí, ronda de preguntas. Habíamos pensado dedicar un ratito a algunas preguntas, si tenéis alguna aportación o alguna reflexión también sobre lo que estamos hablando, alguna pregunta especial. Si alguien quiere prejubilarse, es el momento. Sabéis que es el momento. Es el momento. Luego, con las indicaciones que nos ha dado Ángel. No, paséis por aquí, os hacemos aquí un traje entre los cuatro. Bueno, pues yo creo que hemos alcanzado el tiempo, ¿no?, que teníamos programado. Óscar y Ángel, bueno, Guillermo, pues desde mi lado, desde Cuatro Casas, yo creo que como reflexiones, yo creo que la normativa en materia de previsión complementaria es, lo decís todos, ¿no?, es cambiante. El sistema, el legislador quiere que sigamos invirtiendo en previsión social, pone el foco en la negociación colectiva. No sé si esto es muy acertado o no, porque es verdad que estamos muy acostumbrados a que la negociación colectiva aborde este tipo de instrumentos cuando es muy cualificada, cuando aborda a sectores más clásicos como banca, como sectores, pues cajas de ahorros donde históricamente ya banca pues sí que se ha abordado, pero vuelve a haber una invitación otra vez más a abordar estos instrumentos desde la negociación colectiva. Traspaso a las empresas, yo creo que ha quedado muy claro también, tanto desde el punto de vista jurídico, cuáles son los beneficios de los pocos que hay, ¿no?, de los incentivos fiscales que se producen ahora mismo, que son prácticamente ninguno, dónde se pone también el foco por parte del legislador, que es sobre todo en sistemas de previsión y en sistemas de retribución flexible, que queda muy claro
que la labor es empresarial, es puramente empresarial. Lo decíamos hace un momento, sobre todo lo explicabas muy bien, Ángel. La labor didáctica que tenemos los asesores, tanto desde el punto de vista jurídico como de vuestra competencia en cuanto a los productos y los instrumentos que comercializáis, que son productos, insisto, sofisticados y que son la traducción de una normativa compleja, eso ante todo, ¿no? Y que explicarlo ya aquí ya tiene bastante, ¿no? Y que hayáis aguantado todo este tiempo todavía tiene más. Pero creo que es esa labor didáctica la que tiene que entender la empresa, cualquier empresa, yo creo que también me quedo con ese punto, cualquier empresa, desde un trabajador con relación laboral, socios, vuestra tienda de... Espero que no pase, el último ejemplo no termine ocurriendo, pero si ocurre, tenemos que ser conscientes de que hay que asegurarlo. Mejor que le toca a Guillermo, por ejemplo. Exacto, mejor tú que yo, ¿no? Ya me llevaré. Exacto, ¿ves? Y desde luego que haya una predisposición de los trabajadores, de las personas trabajadoras, bueno, pues a no contentarse con recibir el neto cada mes, sino que haya una concienciación de esos. Yo me he quedado con esos 200.000 euros que tenemos que tener todos y a ver cómo vas y con la ayuda, desde luego, de Mapfre. Y finalmente, ¿no? Desde mi punto de vista, con un soporte jurídico contundente, ¿no? Porque estas cosas, si ya es compleja la normativa, pues hay que traducirlas a unos pactos, a una documentación, a una articulación jurídica segura, ¿no? Que garantice que dentro de unos años pues lo que pactemos ahora tenga sentido y que esté técnicamente bien defendido, ¿no? Y eso creo que es la clave en cuanto a la posibilidad de canalizarlo a través de los instrumentos que vosotros, en este caso, comercializáis, y que muchos de ellos, sobre todo la parte final, ¿no? La parte final de la relación, que hablabas de los planes de reestructuración, más utilizamos con vosotros. Y por añadirlo también, creo que de lo más utilizado, lo he dicho anteriormente, es sistemas de retención de talento, es clave. Poblaciones de trabajadores jóvenes cuesta muchísimo captar, son instrumentos muy útiles y que nosotros trabajamos mucho en el despacho. Y los incentivos a largo plazo que luego me ayudan a retener ese talento y que no tiene por qué estar al final de la jubilación, como hemos dicho, y que conviene también tener muy presentes. Por nuestra parte, nada más, agradeceros muchísimo la invitación, a CAE, por supuesto, a Carmen, a Sergio, a Mavia también, pues por la organización de la jornada. Un placer a todos ustedes, todos vosotros, por asistir y aguantar durante esta horita y media larga. Yo creo que nosotros nos hemos divertido mucho, espero que también haya traspasado esa diversión a esa parte de la sala. Y desde Cuatro Casas y en este caso en Palma, pues un placer, muchísimas gracias y siempre encantados de hacer cosas y de colaborar con nuestros amigos de Mapfre, porque siempre es una aventura con final estupendamente gratificante. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos. Yo creo que con esto podemos dar por concluida el acto, la jornada y nada, solo por reiterar en esto, que en el cierre, ¿no? Que la previsión social y la retribución a medida en las empresas es algo que va a venir para todos sí o sí. O sea, no es que una empresa diga, mira, es que esto a mí no me interesa, es que a mí me interesa. Y día que pasa, día que dejo de ser competitivo en comparación con las empresas que compiten en mi mismo sector. Entonces yo creo que es un tema que cuanto antes se aborde mejor, que hay que abordarlo con mucha profesionalidad, y yo creo que tiene que ir de la mano, evidentemente, los que fabricamos los productos y los comercializamos con los expertos en la materia jurídica. Y nada, pues invitarles a que avancen con todo ello, que yo creo que cosas ya se hacen, como bien dices, pero creo que nos queda mucho camino por hacer y hay que tomar ese estandarte, y encantado de poder ayudar a todas las empresas de Baleares. Pues muchas gracias a todos. Gracias.